Todo comenzaría en la Tierra con Pilaf y sus amigos infiltrados en la corporación Cápsula. Estaban buscando las esferas del dragón para hacer de las suyas, ya que tenían planes para deshacerse de Goku. Señor Pilaf, ¿está seguro de esto? Diría Mai. Sí, es el momento perfecto. Nadie está aquí. Conseguí una tarjeta de acceso. Diría Pilaf. Pero si la usas sabrán que alguien entró. Diría Yu. No importa, porque para cuando se den cuenta, mi deseo ya habrá sido pedido y todo saldrá de acuerdo a mis planes. Diría Pilaf. ¿Y cuál será ese deseo? Diría Mai. Eso lo sabrán cuando lo pida. Diría Pilaf. De esa manera, Pilaf y los demás entrarían en la bóveda donde las esferas del dragón estaban escondidas. ¡Ahí están! Diría Pilaf emocionado. Las alarmas comenzarían a sonar, por lo que el trío debería de darse prisa en su misión. Rápidamente tomarían las esferas del dragón y saldrían de la corporación Cápsula cuanto antes. Minutos más tarde, Bulma y los demás llegarían a la corporación alterados de las alarmas. No puede ser. Alguien robó las esferas del dragón. Diría Bulma. ¿Quién podría hacer algo como eso? No todo el mundo sabe que las tenemos. Diría Vegeta. No lo sé. Tendré que revisar. Diría Bulma. Bulma comenzaría a ver en las cámaras, llegando a verificar que se trataba de Pilaf y los demás. No puede ser. Fueron esos niños. Diría Bulma desconcertada. Te dije que esos insectos un día nos darían problemas. Diría Vegeta. Nunca puedes confiar en desconocidos porque sí. Ahora van a ver. Diría Bulma. Bulma llamaría a Pilaf por medio de su comunicador. No puede ser, es Bulma que me llama. Diría Pilaf aterrado. Estamos perdidos. Ni siquiera nuestro deseo podrá salvarnos. Diría Mai. Ya verás que sí. Diría Pilaf. Pilaf tomaría todas las esferas del dragón y llamaría al dios dragón. ¡Sal de ahí, Shenlong! Diría Pilaf. Shenlong haría su aparición como de costumbre, oscureciendo el cielo como si fuese de noche. Bulma y Vegeta se darían cuenta de todo. No puede ser, lo acaban de llamar. Diría Vegeta furioso. Vegeta elevaría su ki al máximo y saldría volando cuanto antes. Podría ver a Shenlong desde lo lejos, por lo que no tendría problemas en llegar. Dime cuál es tu deseo. Puedo cumplir cualquier cosa. Diría Shenlong. Deseo que alteres la realidad y que Goku y Bulma nunca se hubiesen puesto en nuestro camino. Diría Pilaf. Espere, ¿es posible ese deseo? Diría Mai. Ese deseo puede ser muy peligroso. La secuencia de cambios ni siquiera estaría bajo mi control. Diría Shenlong. ¿Estás seguro de esto? Sí, solo hazlo. Diría Pilaf. Señor Pilaf, es un deseo muy tonto. Diría Mai. Si esos dos nunca se hubiesen puesto en nuestro camino desde un inicio, las cosas habrían sido distintas. Diría Pilaf. Bien, lo haré. Diría Shenlong y sus ojos comenzarían a brillar. Vegeta llegaría sin haber escuchado el deseo. ¡Bola de enanos! ¡Voy a matarlos a todos! Diría Vegeta. Vegeta cargaría una bola de ki en su mano y luego la lanzaría, pero antes de llegar a ellos todo desaparecería. De pronto la Tierra adoptaría un cambio rotundo. Luego de eso vemos a Pilaf con Mai y Yu. Ninguno de ellos era un niño, eran adultos normales. Se encontraban en un gran palacio lleno de lujos. ¿Qué es lo que está pasando? Diría Mai. Soy grande. Volví a ser adulta. ¡Mai, ya eres legal! Diría Yu. ¿Pero qué fue lo que pasó? Diría Mai. De pronto varios soldados entrarían. Los tres gritarían de miedo pensando que estaban en problemas. Rey Pilaf, la celebración está por llevarse a cabo. Diría uno de los soldados. ¿Celebración? Diría Pilaf. Claro, hoy es el aniversario número 30 desde su coronación como rey de la tierra. Diría el soldado confundido. Los tres quedarían realmente emocionados, por lo que se abrazarían y comenzarían a bailar en círculos. Ninguno de los soldados comprendía la actitud de los tres. En un momento Pilaf cortaría con tanto festejo. Acomodaría su garganta para prepararse a hablar. Muy bien, enseguida iremos. Diría Pilaf. Los soldados saldrían mientras que nuestros amigos hablarían sobre ello. Amo Pilaf. Tenía razón. Funcionó. Diría Mai. Aunque no tengo idea de qué fue lo que pasó. Diría Yu. Eso no importa, soy el rey de la tierra y eso me volvió un conquistador. Diría Pilaf. En el planeta de Bills, el dios de la destrucción acababa de despertarse con un fuerte dolor de cabeza. Gritaría fuertemente haciendo temblar todo el castillo. Whis aparecería al instante. Señor Bills, no era necesario gritar así. Diría Whis mientras se sujetaba la frente, ya que a él también le dolía la cabeza, aunque muy leve. Whis, algo está pasando y no sé qué es. Diría Bills. Una discontinuidad en la realidad, diría Whis.
Tiene que ser una broma, diría Bills. No es la única explicación, diría Whis. Alguien debió de haber alterado parte de la realidad creando una realidad alterna paralela superpuesta con esta. Algo así como crear una línea temporal pero dentro de la misma línea temporal. Tenemos que detener esto antes de que colapse todo, diría Bills. ¿Dónde fue? Whis usaría su báculo para buscar la raíz del problema. ¡Oh, por Dios!, diría Whis. ¿La Tierra? Diría Bills. La Tierra, diría Whis de mal humor. Vamos para allí, diría Bills. Pilaf estaba culminando con su celebración hasta que de pronto Bills y Whis llegarían. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Diría Bills seriamente. Los tres gritarían aterrados ante la presencia de Bills, pero no dirían una sola palabra. Recuerden fingir que no saben nada, diría Pilaf en voz baja. No, me presento. Soy Pilaf, el rey de la tierra. Imagino que usted debe de ser una persona muy importante, diría Pilaf con cortesía, aunque se moría de miedo por dentro. Enano, ¿dónde está Goku y Vegeta? Diría Bills seriamente. Goku y Vegeta, no sé quiénes son ellos, diría Pilaf. No tiene caso seguir aquí. Vamos a buscarlos, diría Bills. Whis y Bills saldrían de allí cuanto antes. Llegarían a la corporación Cápsula. Todo se veía casi igual. Me pregunto qué tan alterada será la realidad, diría Bills. Bills y Whis entrarían, pero las alarmas harían accionar el sistema de seguridad. Varios cañones láser dispararían energía hacia ambos, pero Whis con una simple barrera lo rechazaría como si nada. Vaya, qué hostilidad, diría Bills. Luego llegarían a Bulma, que estaba trabajando en un experimento. ¿Quiénes son ustedes? diría Bulma aterrada al tomar una llave inglesa entre sus manos para defenderse. Señorita Bulma, no me diga que no nos reconoce, diría Whis. No sé quiénes son ustedes, pero si se meten conmigo estarán en problemas, diría Bulma con una mezcla de ira y miedo. Compórtate, o te destruiré, diría Bills. Bulma estaba al límite de los nervios. ¡Goku! Gritaría Bulma. De la nada Goku saldría atravesando las paredes al escuchar la voz de Bulma. Se colocaría frente a ella en guardia, temiendo que Bills y Whis le hiciesen daño. ¿Quiénes son ustedes y qué quieren con mi esposa?, diría Goku. ¿Qué?, diría Bills. ¿Esposa?, diría Whis. Goku y Bulma son pareja, diría Bills desconcertado. ¿Pero dónde está Vegeta?, diría Whis. ¿Quién es Vegeta?, diría Goku. ¿El esposo de Bulma?, diría Whis. ¿De qué están hablando?, diría Bulma. No sé de qué están hablando, pero nadie puede venir hasta aquí a faltarle el respeto a mi esposa, diría Goku. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue y se lanzaría con todo hacia Bills. Llegaría con un fuerte golpe de puño que lo lanzaría lejos. Bills derribaría varias paredes a través del impulso. Aún así no quedaría muy herido. No lo entiendo. ¿Cómo tiene el Super Saiyajin Blue y no me conoce?, diría Bills. Ahora sigues tú, diría Goku seriamente. No se lo recomiendo, diría Whis seriamente. Goku se lanzaría con todo hacia Whis, pero antes de llegar a él se detendría. Algo no lo dejaba avanzar. ¿Quién eres?, diría Goku desconcertado. ¿Qué clase de ser eres tú?, Goku, no pierdas el tiempo con él y derrótalo, diría Bulma. Este sujeto está fuera de mi alcance. No puedo explicarlo, diría Goku. Pelear contra él sería como querer vaciar el océano con un balde. Vaya, al menos tiene noción de quién soy, diría Whis. Es una lástima que no me recuerde. Trunks llegaría. Era un Trunks igual al Trunks del futuro, ya que era un adulto. Padre, ¿quién es este sujeto?, diría Trunks al desenvainar su espada. Señor Trunks, diría Whis. ¿Te conozco?, diría Trunks. Hijo, no lo enfrentes. No eres rival para él, diría Goku. Hijo, diría Whis. Bills regresaría nuevamente. Tenía un leve raspón en la mejilla. Whis, ¿cómo es posible que tenga el ki de un dios en la realidad donde no nos conoce?, diría Bills. ¿Ki de un dios?, diría Goku. Oigan, no se pasen de listos. ¿Quiénes son ustedes? Aunque no lo creas, somos amigos, diría Whis. Whis y Bills lograrían hablar con ellos y explicarles sobre la distorsión de la realidad. Por otro lado, Goku y Bulma contarían su historia, de cómo se conocieron de pequeños y de todas las aventuras que tuvieron. Entonces ustedes se casaron, diría Whis. Así es, diría Goku. Pero nunca escuchamos algo parecido sobre esas esferas del dragón. yo sí. Diría Bulma. Es más, antes de conocerte tenía planeado salir a buscarlas. ¿De verdad? Pero esas cosas deben de ser de mentira, diría Goku. Bueno, era pequeña y tenía sueños. Luego lo descarté y viajé buscando esas semillas del ermitaño. Diría Bulma. Sí, gracias a las semillas del ermitaño fue que conocí a Bulma,
diría Goku entre risas. Las esferas del dragón sí existen, Diría Bills. estoy seguro que alguien las usó para alterar la realidad. ¿Qué tan diferente es esa realidad? Diría Goku. Para empezar, ustedes dos no están casados, diría Whis. ¿Qué? Diría Goku. Es cierto, Bulma se casó con un Saiyajin llamado Vegeta y tú con una mujer llamada Milk. Diría Bills. ¿Milk? ¿Se refieren a la millonaria que maneja los torneos de las artes marciales? Diría Goku. Vaya, las cosas sí que son distintas, diría Whis. Esperen, ¿cómo sabemos si dicen la verdad? Diría Bulma. Creo que hay una forma de hacerlo, diría Whis. ¿Tiene un mapa del espacio? Bulma le mostraría a Whis un mapa del espacio donde se daría cuenta lo que Whis le señalaba. No puede ser, esa anomalía es muy seria. Diría Bulma. ¿Qué sucede? Diría Goku. Mira, toda la galaxia está despegada de la realidad del universo. Los números no concuerdan. Diría Bulma. Goku comenzaría a teclear en la computadora. ¡Cielos, es cierto! Diría Goku. Es como si alguien hubiera cortado un trozo del tejido del espacio-tiempo y lo colocara dentro de otra realidad. ¿Acaso este es el efecto de una línea temporal alterna? No puede ser, Goku se volvió inteligente. Diría Bills. Hablas como si me conociera siendo un estúpido, diría Goku. En efecto, así lo hacemos, diría Whis. Goku, tengo miedo. Si lo que ellos dicen es cierto, para reparar esto todo cambiaría y tú y yo no seríamos matrimonio. Diría Bulma. Lamento decirles esto, pero dejarán de ser un matrimonio, diría Whis. No lo permitiré, diría Goku. Creo que no lo entendiste. La realidad depende de esto, diría Bills. Creo que tú no lo entendiste. Dije que no lo permitiré, diría Goku. Nada va a separarme de Bulma, ¿Qué pasará con Trunks? diría Bulma. Bueno, sería pequeño a hijo suyo, pero no del señor Goku, sino del mencionado señor Vegeta, diría Whis. Dije que no lo permitiré, diría Goku molesto al elevar su ki. Goku estaba decidido a luchar contra el destino que el dios de la destrucción había planteado para él y Bulma. La idea de perder su relación con la mujer que amaba y la familia que había construido juntos era inconcebible para él, pero sabía que la situación era complicada y que necesitaba encontrar una solución. Bills y Whis, por otro lado, estaban preocupados por el riesgo que representaba la anomalía en la realidad. La separación de un fragmento del tejido del espacio-tiempo tenía el potencial de causar estragos en el universo. Si no se corregía a tiempo, podría resultar en consecuencias impredecibles. Estaban dispuestos a restaurar la realidad original, incluso si eso significaba que Goku y Bulma no estarían juntos. Goku observaría a Bulma con su rostro lleno de determinación. No permitiré que nos separen, Bulma. Juntos encontraremos una forma de resolver esto, diría Goku decidido a proteger su relación. Bulma quedaría con lágrimas en los ojos. Amaba a Goku y a su hijo, pero era una situación muy difícil. Ella era una mujer muy racional, pero Goku era más emocional. Si buscas una pelea conmigo, saldrás perdedor. No te lo recomiendo, diría Bills seriamente. El señor Bills tiene razón, diría Whis. Goku, espera, quizás podremos buscar una forma de que todos salgamos ganando. Solo déjame investigar un poco. Diría Bulma. Está bien, diría Goku. Mientras tanto, Pilaf y sus secuaces que habían causado esta realidad alterna seguían celebrando en su palacio como si fueran los gobernantes legítimos de la Tierra. No tenían idea de las consecuencias de sus acciones y estaban felices de vivir en un mundo donde sus deseos se habían cumplido. Señor Pilaf, ¿no teme que este deseo cause consecuencias? Preguntaría Mai. ¿A qué te refieres? Preguntaría Pilaf. Ya sabe, todo fue distinto y el dios de la destrucción nos visitó. Diría Mai. ¿Qué podría pasar? Preguntaría Pilaf. No arruines el momento. Todo está bien. De pronto, Pilaf se sujetaría de la cabeza por un fuerte dolor. ¿Señor Pilaf? Diría Yu preocupado, pero él también se sujetaría la cabeza. Seguido de eso, Mai sufriría de lo mismo. Los soldados que estaban cerca irían a atenderlos. Estos caerían desmayados. Mientras tanto, Goku, Bulma, Bills y Whis comenzarían a investigar la anomalía de la realidad. Utilizarían los recursos de Bulma, incluido su avanzado laboratorio y su conocimiento en tecnología para analizar la situación y buscar solucionar todo sin cambiar sus vidas. Descubrirían que el deseo de las esferas del dragón había sido utilizado de manera incorrecta y que la distorsión del espacio-tiempo era un efecto secundario de un deseo mal concebido. Entonces, diría Goku. Nuestra realidad es como una burbuja de aire en el agua. Es inevitable que salga a la superficie. Diría Bulma. Hay muchos errores en el sistema. De pronto, un pequeño agujero negro aparecería delante de nuestros amigos. ¡Oh cielos! Diría Whis. ¡Demonios, esto está mal!
diría Bills. ¿Qué sucede? Diría Goku confundido. La burbuja de aire está saliendo del mar. Diría Bulma apagada. Mamá, ¿qué quieres decir con eso? Diría Trunks. Que si no regresamos a la normalidad, desapareceremos. Diría Bulma. El universo está actuando en consecuencia al cambio. Demonios, la entropía de las partes de la realidad no concuerda. Diría Goku. ¿Es inevitable una implosión entre las singularidades? No me acostumbro a escuchar a Goku de esa manera. Diría Bills. ¿Cómo podremos revertir esto? Preguntaría Bulma. Supongo que usando las esferas del dragón, diría Whis. Pero ¿cómo las encontraremos a tiempo? Diría Goku. Yo me encargo, diría Whis. Whis comenzaría a buscarlas con su báculo. Oh cielos, diría Whis. Por fortuna todas están juntas. ¿En dónde? Preguntaría Bills. En el castillo del señor Pilaf, diría Whis. Ese idiota. Diría Bills entre dientes. En ese momento, Pilaf y los demás acababan de despertar. ¡Demonios! ¡Eso fue muy loco! Diría Pilaf. Siento que tengo los recuerdos superpuestos de la nueva realidad y de esta. Diría Mai. No sé si estoy feliz o triste, diría Yu. Luego nuestros amigos verían un pequeño agujero negro crearse. Los soldados quedarían desconcertados ante la presencia de aquel fenómeno. ¿Qué es eso? Diría uno de los soldados al acercar su mano. Ni bien toca el agujero negro es succionado automáticamente, sin dejar en claro si había viajado a otra realidad o había muerto al ser comprimido. ¡Cielos, qué miedo! Diría Pilaf. Eso pasa por jugar con la realidad. Diría Bills. Los tres gritarían de terror. Ya veo, con que pidieron un deseo a las esferas del dragón para ser los gobernantes de la Tierra. Diría Bulma. Siempre me pregunté cómo es que tres idiotas como ustedes llegaron tan lejos. Y ahora lo entiendo todo. ¿Ya lo saben? Diría Pilaf. Nosotros lo sabemos. Diría Bills. Bills explicaría que para restaurar la realidad original debían de deshacer el deseo que había causado la separación, pero para hacerlo necesitarían usar nuevamente las esferas del dragón y convocar a Shenlong. Goku y Bulma estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para arreglar las cosas. De igual manera, Pilaf sabía que debía de colaborar, no solo por el bien de la Tierra, sino porque Bills estaba a nada de desaparecerlos. Con el tiempo, la realidad distorsionada seguía mostrando signos de deterioro. El espacio-tiempo estaba colapsando lentamente y eventos caóticos estaban ocurriendo en toda la galaxia. Era evidente que la situación no podía mantenerse tal como estaba. ¡Ya llegamos! Diría Pilaf. Ya era hora. Diría Bills. Pilaf le daría las esferas del dragón. Bills y Whis llamarían al dios dragón. Al aparecer Shenlong, vería con temor a Bills. Señor Bills. Diría Shenlong aterrado. Oye, ¿eres consciente del deseo que cumpliste? Diría Bills seriamente. Claro que sí, lo recuerdo perfectamente. Diría Shenlong. Pues tu deseo generó un quiebre en la realidad debido a que solo modificó la galaxia. Diría Bills. Mira los agujeros negros alrededor de nosotros. Lo siento, señor Bills. Es que no puedo negarme a los deseos si están dentro de nuestras posibilidades. Diría Shenlong. ¿Te excusas conmigo? Diría Bills al fruncir el ceño. Lo lamento, señor Bills. Diría Shenlong. Entonces, este es el adiós. Diría Goku apagado. Eso parece. Diría Bulma. Oh, qué lástima. Se veían tan bien juntos. Diría Whis. Sí, mejor de lo que estamos acostumbrados. Diría Bills. Entonces anularé el deseo y regresaré todo a la normalidad. Diría Shenlong. Espera un momento. Diría Bills. Bills le hablaría en el oído a Whis. Oh, suena interesante. Diría Whis. Whis observaría a Goku y Bulma. ¿Qué pasa? Diría Goku confundido. No es nada. Sonreía Whis. Whis hablaría en el idioma de los dioses pidiendo su deseo al dios dragón. Sí, ese deseo es muy fácil de cumplir. Diría Shenlong. Todo comenzaría a brillar. Goku y Bulma se verían las manos y se abrazarían temiendo perderse el uno al otro. Pilaf y sus secuaces se abrazarían temiendo las consecuencias de perder el reinado que habían logrado. Al menos tuvimos una segunda vida digna. Diría Pilaf. Los ojos de Shenlong brillarían al deshacer el deseo que había alterado la realidad. De pronto nuestros amigos estaban fuera de la corporación cápsula. ¿Qué pasó? Diría Goku. Todo se ve diferente, pero... Diría Bulma confundida. Goku y Bulma se encontrarían con sus recuerdos y amor intactos. Sin embargo, algo había cambiado. Sabían que ahora vivirían en un mundo donde nunca se habían casado. Esperen, ¿qué pasó? Diría Goku. Digamos que les hemos hecho un regalo. Diría Whis. Todo volvió a ser como antes, pero Shenlong no tocó sus recuerdos. Diría Bills.
Lo que pase con ustedes a partir de ahora no será nuestro problema. Se acostumbrarán. Es como tener 2 vidas. diría Pilaf. ¡Cielos! Volví a ser chiquita. Diría Mai. Bills gruñiría al ver a los tres. Ustedes. Diría Bills seriamente. Lo lamento mucho. Diría Pilaf. Bills señalaría al trío y los desaparecería con energía de Hakai. Bulma le reclamaría a Bills que eso no era necesario. Estuvieron a punto de desaparecer un universo, así que es justo su accionar, diría Whis. Entonces el mundo regresó a la normalidad, diría Goku. Goku se sujetaría la cabeza por un fuerte dolor. Luego Bulma haría lo mismo. Ambos caerían al suelo. Bien, creo que esto es todo. Diría Bills. Mejor nos vamos y dejemos que todo siga su curso, diría Whis. Bills y Whis regresarían a su planeta, satisfechos de haber restaurado el equilibrio del universo. Goku y Bulma despertarían y se mirarían el uno al otro con melancolía, pero también con gratitud por lo que habían compartido en su vida juntos. Entonces, ¿recuerdas todo? Diría Goku. Sí, recuerdo las 2 vidas. Diría Bulma. A pesar de no estar casados en esta nueva realidad, Goku y Bulma decidirían seguir adelante como amigos cercanos. Sus lazos eran fuertes y sabían que siempre estarían allí el uno para el otro. Además tenían al pequeño Trunks como recordatorio constante de las aventuras que habían vivido. La realidad había vuelto a su curso original. Todos los involucrados en esta extraña aventura no se habían enterado de nada. Goku y Bulma eran la excepción. Vegeta llegaría de la nada incomodando a ambos. Oigan, ¿qué hacen aquí afuera? Diría Vegeta. Acabo de sentir el ki de Bills y Whis. No es nada. Nos estábamos despidiendo. Diría Bulma. Kakaroto, sé lo que estaba pasando, diría Vegeta al señalar a Goku. ¿Qué? ¿Acaso lo sabes? Diría Goku aterrado. Cielos, no lo puedo creer. Pensaría Bulma asustada. Estabas convenciendo a Whis para que te entrene a ti solo. No me engañas, diría Vegeta. Claro, diría Goku. ¿Me pescaste, Vegeta? Vaya, eso estuvo cerca. Pensaría Bulma. Bulma se iría con Vegeta, mientras Goku la observaba con melancolía. Cielos, me pregunto si esto será una bendición o una maldición, diría Goku. El espacio-tiempo se había estabilizado y la paz regresaría al universo, aunque los días irían pasando mientras Goku y Bulma se sentían extraños. Cada uno estaba con sus parejas originales, aunque no se sentían tan cómodos como antes. Bulma no lo sufriría tanto ya que Vegeta pasaba gran tiempo fuera. En cambio, Goku estaba todos los días con Milk. Cada vez que ella le exigía que trabajara y que no lo dejara entrenar, le hacía extrañar más a Bulma. Una noche, Milk quedaría aterrada al notar que Goku no había terminado de comer. Goku, no puede ser que no tengas hambre. Diría Milk desconcertada. Sí, ya me llené, diría Goku. Pero, ¿acaso estás enfermo? No es normal en ti. Diría Milk. Papá, no te vayas a morir de nuevo. Diría Goten. No, eso no va a pasar, diría Goku apagado. Saldré un momento. Creo que necesito un poco de aire. Goku saldría de su casa. No podía dejar de pensar en Bulma. En el planeta de Bills, el dios de la destrucción estaba listo para descansar. Señor Bills, ¿cree que fue buena idea dejarle sus recuerdos? Preguntaría Whis. Sí, no pasa nada. Diría Bills. Lo hice porque es un Goku inteligente y culto y no el tonto atropellado de siempre. Por otro lado, ya eran altas horas de la noche. Bulma trabajaba en su computadora actualizándose. Cielos, ahora que tengo dobles recuerdos, puedo usar todo lo que aprendí en la otra vida. Fueron muchos inventos y debo de reconstruirlos. Diría Bulma. De pronto Goku aparecería. ¡Goku! Diría Bulma aterrada. Bulma, necesito verte, diría Goku. Goku, no seas tonto. Quedamos en que seríamos amigos. Diría Bulma. No me digas que eres más feliz con esta realidad porque no te creo, diría Goku. Bulma observaría hacia un lado para esquivar la mirada de Goku. No me hagas esto. Es muy difícil. Diría Bulma. Dime, ¿a quién amas más? ¿A mí o a Vegeta? Preguntaría Goku preocupado. Goku miraría a Bulma con ojos llenos de anhelo y una tristeza que no podía ocultar. Ella suspiraría sintiendo la intensidad de la mirada de Goku. El amor y el deseo que había entre ellos superaba las vidas que tenían en esa realidad. Y eso era algo que en algún momento estallaría. Bulma, no estoy seguro de qué siento por Milk, pero sé que mi corazón sigue latiendo por ti. Confesaría Goku con su voz llena de emotividad. No puedo seguir así, pensando que todo está bien. Necesito estar contigo. Bulma lo observaba con sus ojos llenos de confusión y emoción. Sabía que no podía negar sus propios sentimientos. A pesar de su intento de dejar atrás su vida pasada con Goku, su amor por él seguía intacto. Goku, yo... Comenzaría a decir Bulma, pero fue interrumpida por un fuerte ruido que resonó en el laboratorio.
Ambos mirarían hacia un lado y verían una luz brillante que se manifestaba. Pronto reconocieron la figura de Bills y Whis. ¿Qué demonios hacen aquí tan tarde? Preguntaría Bulma con asombro. Bills observaría con la expresión indiferente, mientras Whis los seguía con una sonrisa en su rostro. Venimos a revisar cómo van las cosas después de la restauración de la realidad, Diría Bills. y parece que hemos llegado en un momento interesante. ¿Qué es lo que quieres decir? Preguntaría Goku seriamente. ¿Qué haces aquí a estas horas de la noche? Preguntaría Bills. Goku y Bulma intercambiarían miradas nerviosas. No sabían si debían explicarle a Bills y Whis su dilema emocional. La situación era complicada. Venían de una distorsión de la realidad. Whis, siempre observador, notaría la tensión en el ambiente. Parece que algo está pasando aquí, comentaría Whis. ¿Quieren contarnos? Bueno, Bills, Whis, la verdad es que esta realidad restaurada nos ha dejado con sentimientos confusos. Explicaría Bulma con sinceridad. Goku y yo compartimos una vida juntos en la otra realidad. Y ahora con nuestros recuerdos intactos no podemos evitar sentirnos divididos. Esto no significa que queramos cambiar nada, pero necesitamos entender nuestros sentimientos y cómo encajan en esta nueva realidad, diría Goku. Tienen que ponerse en nuestros zapatos. Bill suspiraría de agotamiento. Creía que no habría de pasar nada, pero en cuanto Whis le comentó de esa visita nocturna por parte de Goku, acudieron cuanto antes. Es una situación interesante, sin duda, Diría Bills. Parece que la restauración de la realidad dejó algunas consecuencias inesperadas. Es comprensible que se sientan así, diría Whis. Pero en última instancia las decisiones sobre sus vidas están en sus manos. No somos quienes para interferir. Entonces, ¿qué hacen aquí? Diría Goku. Solo venimos a evitar un desastre, Diría Bills seriamente. ¿Eres consciente de que estás visitando a una mujer casada? ¿Entonces nos estaban espiando? Preguntaría Bulma molesta al acercarse hacia ambos. ¿Qué? Diría Bills. Son unos cochinos degenerados. Nos querían ver haciendo cosas. Eso es lo que pasa. ¿Cuántas veces se habrán puesto a observar situaciones que no deben? Diría Bulma. Oye, eso no es cierto. Diría Bills sonrojado. Era Whis quien los estaba espiando. Yo estaba por irme a dormir. ¡Ay no! ¡Eso sí que no! Es mi deber mantenerlo informado. La próxima vez será usted quien se quede observando, diría Whis. Bulma le guiñaría el ojo a Goku, dándole a entender que había conseguido lo que quería, que se pelearan. De pronto, Vegeta llegaría. ¿Qué sucede aquí? Diría Vegeta seriamente. Vegeta se cruzaría de brazos sin entender por qué todos estaban con su esposa. ¿Van a hablar o no? Diría Vegeta. Solamente me estoy asegurando de que tu esposa no esté trabajando en una máquina del tiempo, Diría Bills. ¿Tienes algún problema con eso? No, para nada, señor Bills, diría Vegeta aterrado. Goku, es hora de irnos. Diría Bills. ¿Qué? ¿Yo? Diría Goku. Sí, usted, diría Whis seriamente. No se preocupen, todo estará bien. Diría Bulma. Los tres se irían de allí, aunque Goku estaba realmente molesto. No pongas esa cara. Te acabamos de salvar. Diría Bills. ¿De qué estás hablando? Diría Goku confundido. Que de no ser por nuestra visita, Vegeta te habría encontrado sola con la señorita Bulma, diría Whis. Cielos, es verdad, diría Goku. Pensé que las cosas se estaban resolviendo solas, comentaría Bills. El universo está en su equilibrio. Ahora el problema es que te metas con Bulma y generes una enemistad con Vegeta. Eso no me sirve. Ustedes dos son muy poderosos. Señor Goku, creímos que estarían bien con su vida original, diría Whis. No lo entienden. Mi relación con Bulma fue mucho mejor que con Milk. Y creo que Bulma siente lo mismo, diría Goku. Creo que no fue una buena idea después de todo, diría Bills. Señor Goku, les dimos el regalo de conservar los recuerdos de sus vidas alternativas porque valoramos su relación. Pero si sigue buscando problemas, nos veremos obligados a quitarles esos recuerdos, diría Whis. ¿Qué? No pueden hacer eso, diría Goku. Comete solamente un error y lo haremos. No habrá nada que puedas hacer para evitarlo, diría Bills seriamente. Ahora deberemos de irnos, así que compórtate. Bills y Whis se irían de allí dejando a Goku con un sabor amargo en su boca. Continuarían supervisando el universo asegurándose de que no hubiera más anomalías en el espacio-tiempo que se les pasara por alto. La vida seguía su curso durante días, con Goku y Bulma manteniendo su amistad y viviendo con sus respectivas parejas. Aunque no sabían qué depararía el futuro, estaban seguros de que siempre estarían allí el uno para el otro, enfrentando juntos cualquier desafío que el universo les presentara. Mientras el tiempo pasaba, las cosas se ponían más difíciles para ambos.
Un día llegaría el cumpleaños de Bulma y todos nuestros amigos se reunirían. Era inevitable que Goku asistiera. No solo eso, Goku sorprendería a todos llegando extrañamente temprano, cosa que era totalmente rara en él. No lo puedo creer. Llegaste temprano a un cumpleaños, diría Krillin. Bueno, hay una primera vez para todo, diría Goku entre risas. Goku. Diría Bulma al verlo. Ambos se observarían por un momento sin emitir sonido alguno. Era como si el tiempo se hubiese detenido para ellos. ¿Sucede algo? Diría Krillin sin entender. Claro que no sucede nada. Diría Bulma furiosa. Oye, tranquila. Es que se quedaron viendo como si no se hubieran visto por años, diría Krillin confundido. Bueno, pasó mucho tiempo, ¿no? Diría Goku avergonzado. 18 observaría la situación notando algo extraño. Hay algo raro. Diría 18 a Krillin sin que los demás los escucharan. ¿De qué estás hablando? Preguntaría Krillin. Algo pasa entre ellos. Se les nota que están ocultando algo. Diría 18. Por favor, 18, estamos hablando de Goku. Apenas sabemos cómo hizo para tener 2 hijos, diría Krillin. Créeme, las mujeres nos damos cuenta de estas cosas. Diría 18. La fiesta se llevaría a cabo. La situación entre Bulma y Goku se ponía cada vez más incómoda. Ambos trataban de guardar distancia por el bien de todos, pero cada vez era más difícil. Lo notorio en Goku era que apenas podía comer. Goku, apenas estás comiendo. No me digas que te sientes mal de nuevo. Diría Milk. Algo así, diría Goku, pero todo está bien. En un momento de la fiesta, Bulma entraría a su casa a buscar unas cosas, pero Goku aparecería de la nada con la teletransportación. Goku, ¿qué haces aquí? Diría Bulma en voz baja. Alguien podría vernos. Ya no me importa, diría Goku. Goku tomaría a Bulma de la cintura, la llevaría a él de manera brusca, luego la besaría apasionadamente, mientras que Bulma, si bien en un inicio quería resistirse, luego se entregaría. Ambos se quedarían besándose por varios minutos escondidos de todos. Mientras tanto, en el cumpleaños, nuestros amigos buscaban a Bulma por todas partes. ¡Qué extraño! ¿Dónde estará? Diría Yamcha. Krillin, ¿te diste cuenta que Goku tampoco está? Diría 18. Cielos, tienes razón, diría Krillin. Me pregunto dónde estará. Krillin cerraría sus ojos y se concentraría en sentir el ki de Goku y Bulma. Se daría cuenta que ambos estaban juntos. 18 notaría a Krillin nervioso. ¿Entonces? Diría 18. Krillin haría un gesto que respondería que sí. En ese momento Goku y Bulma seguían abrazados sobre un rincón de la casa. Ambos se daban cariño y no querían despegarse el uno del otro. Te juro que no puedo más con esto. Entre esta vida y la paralela, prefiero la otra, diría Goku. Yo siento lo mismo, pero piensa en todos los demás. Diría Bulma. No me importan los demás, me importa a nosotros, diría Goku. Pero piensa en nuestros hijos. Diría Bulma. De pronto Trunks y Goten se asomarían y verían a ambos en una posición muy íntima. Ninguno diría nada, aunque se observarían con asombro. Después los verían besándose. Goten y Trunks se alejarían de allí. ¿Viste eso? Diría Goten. Sí, tu papá se está comiendo a mi mamá. Diría Trunks. Oye, no hables así. Diría Goten molesto. Pero es la verdad. Además, no te enojes conmigo. Enójate con ellos. Diría Trunks. ¿Enojarse con quién? Diría Vegeta al llegar. Ambos se quedarían mudos al notar a Vegeta. Nada. Dirían Trunks y Goten al mismo tiempo. No traten de ocultarme nada. Algo está pasando y quiero saberlo. Diría Vegeta molesto. Vegeta seguiría caminando, pero ambos niños se colocarían en su paso. No, no vayas para ahí. Diría Trunks. Vegeta lanzaría una mirada seria. De un manotazo empujaría a ambos niños. Luego seguiría de largo y lograría ver a Goku y Bulma juntos. Los estaba viendo besándose y acariciándose de manera intensa. ¿Qué es esto? Diría Vegeta. Goku y Bulma se despegarían entre sí. Ya era tarde, todo estaba jugado. Vegeta, espera. ¿Puedo explicarlo? Diría Goku. ¡Nadie toca a mi Bulma! Diría Vegeta al explotar su ki. Vegeta se transformaría en Super Saiyajin Blue haciendo temblar el hogar entero. Nuestros amigos desde el jardín notarían el ki de Vegeta aumentar. ¡Oh, por Dios! Diría Krillin. Número 18 suspiraría indignada como si decir te lo dije no fuera suficiente. Vegeta se veía realmente furioso. Goku alejaría a Bulma de él para no ponerla en peligro. Tienes que saberlo. Bulma y yo nos amamos. Diría Goku seriamente. No puedo creer que esté pasando esto. Diría Bulma al taparse los ojos de la vergüenza. Vegeta se lanzaría con todo hacia Goku.
Llegaría él con un fuerte golpe de puño que lo sacaría del hogar destruyendo las paredes. El resto de nuestros amigos se darían cuenta de la inminente pelea entre Goku y Vegeta. Goku no se quedaría atrás, por lo que se transformaría en Super Saiyajin Blue. ¡No, eres un maldito insecto! ¿Cómo puedes traicionarme de esa manera? Diría Vegeta furioso. No me interesa lo que pienses, ni siquiera sabes cuál es el contexto real, diría Goku. El único contexto es que te haré pedazos. Goku y Vegeta se lanzarían el uno al otro, comenzarían a intercambiar golpes entre sí de manera salvaje. Ambos se batían en una formidable batalla por demostrar quién era el mejor. No lo entiendo, ¿por qué están peleando? Diría Milk. ¿Quién sabe? Ellos son así. Diría Piccolo. No, esto no tiene sentido. Parece que hubiera pasado algo grave, diría Gohan. Creo que mejor los dejamos en paz, diría Krillin. Sí, mejor salgamos de aquí. Diría 18. No pienso irme de aquí sin saber por qué están peleando. Diría Milk seriamente. ¡Cielos! Diría 18. 18 le daría un leve golpe en la nuca a Milk para desmayarla. Oye, ¿qué haces? Diría Gohan furioso. Créeme, es por su bien. Diría 18. Goku y Vegeta seguirían peleando a toda potencia, mientras los demás no entendían qué pasaba. Solo Krillin y 18 eran conscientes de la situación. Mientras Goku y Vegeta se batían en una feroz batalla, el resto de nuestros amigos observaban desde la distancia, preocupados y desconcertados por la razón de la pelea. La tensión en el aire era palpable y todos anhelaban que se revelara la verdad detrás de este conflicto. ¡Insecto! ¡Te mataré! Diría Vegeta. Los que nunca llegaron al Super Saiyajin fase 3 no pueden hablar, diría Goku. Goku y Vegeta seguían intercambiando golpes de manera agresiva. Estaba difícil saber quién sería el ganador, ya que ambos estaban muy parejos en poderes. Gohan, que siempre había sido el más compasivo y razonable de todos, decidiría intervenir. Se acercaría a la lucha de titanes y levantaría las manos en un intento de calmar la situación. ¡Alto, alto, por favor! Gritaría Gohan. ¿Podrían explicarnos qué está pasando? No entendemos por qué están peleando y esto no puede ser la solución. Goku y Vegeta se detuvieron por un momento, mirándose con furia, pero la voz de Gohan pareció hacerles reflexionar un poco. ¡No tienes derecho a interferir, Gohan! Gruñiría Vegeta. ¡Esto es entre Kakaroto y yo! Gohan no se dejaba intimidar y mantuvo su postura. Esto no solo les afecta a ustedes dos. Todos estamos confundidos y preocupados. Bulma está triste por esta situación, ya que es su cumpleaños y nadie entiende por qué están peleando, diría Gohan. Vaya, veo que hay alguien más a quien importa, Bulma, diría Vegeta burlándose de Goku. Oye, ten más respeto, diría Goku. ¿Qué está pasando? Diría Gohan confundido. Goku y Vegeta mirarían a su alrededor y notarían la preocupación en los rostros de sus amigos. Se darían cuenta de que no solo estaban peleando por el amor de Bulma, sino que también estaban poniendo en peligro a los demás y causando un gran malestar a las personas que más les importaban. Lo siento, Gohan, diría Goku bajando su ki y volviendo a su forma base. Tienes razón. Esto no es lo correcto. No deberíamos haber peleado de esta manera. Vaya, parece que todo se está calmando, diría Krillin. No puedo dejar que Kakaroto se salga con la suya después de lo que hizo, diría Vegeta. Bulma llegaría junto a Goten y Trunks. Ya basta, Vegeta, no tiene sentido que hagas esto, diría Bulma. ¡Cierra la boca!, diría Vegeta tras apuntarle con una bola de ki. Goku llegaría justo a tiempo con una patada sobre la mano de Vegeta, desviando el ataque hacia un lado. La explosión dejaría a todos alertas. ¡No puedo creerlo! ¡Está loco!, diría Krillin. Es un demente, diría 18. Vegeta, ¿qué demonios te pasa?, diría Goku. Es cierto que estás enamorado de ella, diría Vegeta. Todos lo habían escuchado y quedarían desconcertados ante las palabras de Vegeta. Espera, ¿eso es cierto, padre?, diría Gohan. Gohan, no es momento de hablar de eso, diría Goku. ¿Acaso estabas engañando a mi madre?, diría Gohan furioso. Oh, veo que tu hijo se ha enojado, diría Vegeta disfrutando de toda la discordia. Gohan, tranquilízate, diría Goku. Gohan aumentaba su ki a raíz de la ira. Gohan, por Dios, no cometas una locura, diría Goku. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue, advertido de lo que estaba pasando. Era consciente de que su hijo enojado era un peligro porque se volvía extremadamente fuerte. Gohan usaría su forma mística al incrementar su ki. ¿Acaso no tienes una relación con Bulma?, diría Gohan. No puede ser, diría Piccolo. Entonces era cierto, diría Krillin. Krillin, ¿tú lo sabías?, diría Yamcha. Bueno, lo sospechábamos con 18 porque sentí el ki de ellos y las miradas incómodas, diría Krillin. Todos observarían a Bulma. basta,
Dejen de mirarme así. diría Bulma nerviosa. Mamá, le fuiste infiel a papá, no puedes esperar que te observen de otra manera, diría Trunks seriamente. Gohan llegaría a Goku con un fuerte golpe de puño en su rostro que voltearía su cara hacia un lado. Vegeta tomaría distancia disfrutando cómo Goku era atacado por su propio hijo. Esto te pasa por meterte con las esposas de los demás, diría Vegeta. Gohan atacaría con todo a Goku, aunque este se limitaría a esquivar los ataques. No quería atacar a su propio hijo. Maldición, tengo que hacer algo, diría Goku. Goku en un momento perdería la paciencia y golpearía fuertemente a Gohan en el estómago. De esa manera lo dejaría desmayado. Luego de eso dejaría a Gohan en el suelo. Creo que ya es suficiente espectáculo por hoy, diría Goku. Milk despertaría luego de quedar inconsciente. ¿Qué fue lo que pasó? Preguntaría a Milk. Todos observarían a Goku y Bulma esperando que den sus explicaciones. Cielos, esto es tan incómodo. Diría Bulma. Tu esposo se estaba revolcando con mi esposa, diría Vegeta. ¿Qué? Diría Milk. Goku, ¿qué significa esto? Goku bajaría la mirada al no poder mirar a los ojos a Milk. ¡Bulma! Llamaría a Milk furiosa. Sí, es cierto. Diría Bulma apenada. Milk se pondría realmente furiosa y se lanzaría hacia Bulma, pero nuestros amigos la detendrían. Ya es suficiente. Exijo una explicación. Diría Milk. Eso mismo digo yo, diría Vegeta. Goku suspiraría y comenzaría a contarles la historia desde el principio, explicando la distorsión de la realidad y cómo él y Bulma habían mantenido sus recuerdos de la vida alternativa en la que habían estado juntos. Mencionaría sus sentimientos confusos y la intensidad de su amor por Bulma, además de la existencia de un Trunks distinto a quien no verían más, y por supuesto la intervención de Bills y Whis. Un momento, había olvidado que esos tres robaron las esferas del dragón, diría Vegeta. Pues con el deseo que pidieron cambiaron la historia, diría Goku. No lo entiendo. Entonces ustedes no son los mismos Goku y Bulma que nosotros conocemos. Diría Milk. Somos los dos, ambos vivimos dos realidades juntas, diría Goku. Sé que esto puede resultar incómodo, pero mi matrimonio con Bulma fue real. Fue una vida llena de momentos felices y ciertamente éramos más felices en esa realidad que en esta. Todo se ponía cada vez más incómodo entre nuestros amigos. Gohan despertaría sin entender mucho de lo que estaba pasando. ¡Tú! Diría Gohan furioso al ver a su padre. Gohan, espera. Diría Milk. Pero madre, te fue infiel, diría Gohan. Técnicamente sí y no. Diría Milk. ¿Qué? Diría Gohan confundido. Creo que será mejor que quienes no somos de la familia nos vayamos, diría Krillin. Sí, tienes razón. Diría 18. El resto de nuestros amigos se irían, quedando solamente Goku y Bulma con sus familiares. Vegeta escucharía en silencio, asimilando la información. No era algo fácil de procesar. Entiendo tu confusión, Kakaroto, pero eso no justifica tus acciones. Debieron haber hablado conmigo y con Milk en lugar de actuar de esa manera, diría Vegeta. No creas que podré perdonar algo como esto. Y para ti también, Bulma. Bulma, que había estado observando la conversación en silencio, finalmente hablaría. Tienes razón, Vegeta. Yo también tengo sentimientos confusos por lo que pasó en la otra realidad, pero eso no justifica lo que hicimos hoy. Debimos haber enfrentado esta situación de una manera más madura y responsable. Explicaría a Bulma. Pero siendo honesta, no buscamos nada de esto. Intentamos quedar como amigos, pero en la primera oportunidad nos quebramos. La comunicación es la clave en situaciones como esta. Todos estamos aquí para apoyarlos, pero necesitamos hablar abierta y honestamente sobre sus sentimientos. Y si después de eso decidimos que su amor en esta realidad es real y fuerte, todos estaremos a su lado, diría Gohan. Un momento, ¿acaso se olvidan que estoy aquí? Diría Milk. Esto no me parece nada correcto. ¿Cómo voy a vivir el resto de mi vida con un hombre que tuvo una doble vida? Milk, por favor, ponte en mi lugar, diría Goku. Milk, en nuestra otra realidad, tú eras la dueña del torneo de las artes marciales. Diría Bulma. Te había ido mejor. Es cierto, y yo me dediqué a entrenar, pero también a estudiar, diría Goku. Fue inevitable estando con Bulma. Espera, ¿es eso cierto? Diría Gohan. Sí, para que lo entiendas te explicaré que se generó una distorsión de espacio entre la realidad alterna y la del universo. El deseo de Shenlong no abarca todo el universo, entonces fue como colocar una pieza de rompecabezas en otro rompecabezas. Encajaba a la fuerza rompiéndose en los bordes, explicaba a Goku. El universo reaccionó debido a la desconfiguración de la entropía y se generaron agujeros negros compensando los sobrantes y faltantes en la materia y energía. Eso es asombroso, diría Gohan. Espera, define la relatividad de Einstein.
La relatividad especial publicada por Albert Einstein en 1905 se centra en la física de los objetos que se mueven a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Proporciona dos ideas fundamentales, decía Goku. Ya es suficiente, te creo, diría Gohan. Entonces, ¿eres mejor persona casado con Bulma? Diría Milk. Bueno, es distinto, diría Goku. ¿Qué pasó conmigo en su realidad?, preguntaría Vegeta. Bueno, nunca llegaste a la Tierra, por lo que no existías. Diría Bulma. Vegeta se veía realmente furioso por las palabras de Bulma. Así que yo no existí para ustedes, diría Vegeta molesto. Esperen, ¿por qué no hacen cambio?, preguntaría Trunks. ¿Cambiar qué?, diría Goten. Ya saben que mi papá se casó con tu mamá, así todo queda en orden, diría Trunks. ¿Yo casarme con Vegeta? Diría Milk horrorizada. Milk comenzaría a imaginar su vida con Vegeta. Creía que si se casaba con él se quedaría sin trabajar como lo hace ahora y solo le pediría comida. ¡Ni loca! Diría Milk furiosa. Yo mejor me voy de aquí, diría Vegeta al comenzar a alejarse. ¡Espera, Vegeta! Diría Bulma. Vegeta, no hay necesidad de que te vayas, diría Goku. Ustedes están enamorados, no puedo contra eso, diría Vegeta. Eso sí, Kakaroto. La próxima vez que nos veamos seremos enemigos a muerte, así que más te vale que te prepares. Vegeta elevaría su ki y saldría volando de allí. Cielos, esto sí que está muy mal, diría Gohan. Bulma y Milk se cruzarían las miradas y al instante Milk desviaría la suya haciéndose la ofendida. Yo mejor me voy de aquí. Diría Milk. Espera, diría Goku. No, quédate con Bulma. Diría Milk. ¿Lo dices de verdad?, diría Goku. Mírate, eres inteligente con ella. No tiene caso que te quedes conmigo. Diría Milk. Milk se iría con sus hijos. Bueno, conmigo está todo bien, pero no esperes que te diga papá, diría Trunks. Bulma observaría a su hijo por un momento. Vería aquella versión de Trunks de su otra realidad que era hijo de Goku. Inevitablemente, Bulma comenzaría a llorar. «Mamá, ¿qué te pasa?», diría Trunks. Bulma, lamento todo esto, diría Goku. Bulma le daría una bofetada a Goku. ¿Te costaba tanto dejar todo esto en silencio? ¿Por qué lo hiciste justo en mi cumpleaños? Diría Bulma destrozada. Mejor vete de aquí, no quiero verte por ahora. No seas así conmigo, ambos estábamos en la misma posición, diría Goku. No me interesa. Diría Bulma. Bulma se iría con Trunks dejando a Goku solo. Cielos, esto está muy mal, diría Goku. Por otro lado, Vegeta se encontraba lejos. Estaba en alguna zona montañosa cerca del Polo Sur, donde meditaba con mucha calma. Se estaba preparando para enfrentarse a Goku. No importa lo que tenga que hacer, eliminaré a Kakaroto sea como sea. Es lo único que tengo en mente, diría Vegeta muy decidido. Mientras la reciente confrontación entre Goku y Vegeta y sus seres queridos aún se asentaba, el ambiente estaba cargado de tensión y emociones encontradas. Goku estaba solo en ese lugar alejado, reflexionando sobre la difícil situación en la que se encontraba. La verdad finalmente había salido a la luz y todos estaban lidiando con las consecuencias. Cielos, creo que no debía hacer eso, diría Goku. Mientras Goku se perdía en sus pensamientos, Bulma también reflexionaba sobre la situación. Se sentía abrumada por las emociones. Por un lado estaba enojada con Goku por haber revelado la verdad en su cumpleaños y por haberse enredado en una relación secreta con él debido a la otra realidad. Por otro lado, no podía negar los sentimientos que sentía hacia Goku, que habían resurgido con fuerza. Cielos, ¿por qué todo tiene que ser tan difícil? Diría Bulma. Milk por su parte se encontraba con sus hijos tratando de procesar lo que había descubierto. Se sentía traicionada y confundida por la revelación de la doble vida de Goku, pero también comprendía que la situación era complicada debido a la distorsión de la realidad. Ella tenía que decidir si podía perdonar a Goku y seguir adelante con su matrimonio, o si debía tomar un camino diferente. Gohan estaba dividido entre la lealtad a su madre y la comprensión de que su padre había actuado de esa manera debido a circunstancias extraordinarias. Sentía que debía mediar entre su familia y tratar de encontrar una solución que funcionara para todos. Además tenía sus propios sentimientos encontrados sobre la situación. Vegeta, por otro lado, estaba enfocado en su deseo de enfrentarse a Goku. Sentía que la única manera de resolver esta situación era a través de una batalla. A pesar de su enojo y desprecio por Goku, también entendía que la distorsión de la realidad había complicado las cosas.
Mientras todos reflexionaban y procesaban la verdad, Whis y Bills observaban desde el espacio satisfechos de haber logrado su cometido de revelar la verdad y provocar un cambio en el universo. Sabían que las vidas de Goku y Vegeta se habían vuelto aún más complicadas, y estaban dispuestos a seguir observando el desarrollo de los acontecimientos. Un día, Piccolo llegaría para hablar con Goku. Oye, ¿te encuentras bien? Diría Piccolo. Algo así. Diría Goku. No es fácil ser dos personas al mismo tiempo y tener sentimientos encontrados. Piccolo se cruzaría de brazos y pondría una expresión siniestra. Luego Goku recordaría que Piccolo era tanto Piccolo Daimaku como el anterior Kamisama y también Nil. Lo siento, tú sí me entiendes. Diría Goku. Bueno, no entiendo eso de casarse con personas. Mi raza no tiene mujeres. Diría Piccolo. Lo que veo que te enfrentas a dos situaciones distintas que no son compatibles. Lo sé, diría Goku. ¿Podrías pedirles a las esferas del dragón que separe tu ser en dos? Diría Piccolo. ¿Cómo así? Diría Goku. Ya sabes, tú de esta realidad por un lado y los recuerdos de otra realidad por otro. Diría Piccolo. ¿Pero qué hago con todas las personas en común? Preguntaría Goku. Todos tuvieron vidas distintas. Incluso tú. No creo que necesites preocuparte por los demás. Solo por Bulma. Diría Piccolo. Mira, si algo no va, tienes que sacarlo. Lo mejor que pueden hacer ustedes dos es partir sus existencias en dos. Y quienes no sean de esta realidad probar una nueva vida. Cielos, eres muy inteligente, diría Goku. Después de todo, tus traumas de personalidad sirvieron para algo. Oye, diría Piccolo. Goku sabía que su relación con Bulma era complicada. Habían compartido momentos especiales en una realidad alternativa, pero ahora debían enfrentar las implicaciones de sus acciones en la actual realidad. Había herido a su esposa Milk y a su hijo Gohan, y sentía la culpa pesando sobre sus hombros. Sin embargo, también había herido a Vegeta, el príncipe de los Saiyajin, su eterno rival. En el transcurso de los siguientes días, Goku intentaría acercarse a Bulma para explicar sus sentimientos y disculparse por su papel en la situación actual. Además, también le explicaría su plan para solucionar todo. Bulma escucharía a Goku, pero no estaba lista para tomar una decisión sobre su relación. A pesar de sus propios sentimientos hacia él, sentía que necesitaba tiempo para sanar y comprender sus emociones. No lo sé, ¿crees que sea una buena idea? Diría Bulma. Mira, tenemos dobles vidas, solo las separamos, diría Goku. Es como realizar un proceso químico donde separas dos componentes y los apartas. Cada componente se aparta del otro y guarda en su sitio. Entonces, no recordaríamos las dobles vidas. Diría Bulma. Bueno, solo recordaríamos la parte de la intersección, diría Goku. Al menos tengo esa experiencia en esta realidad mientras me he fusionado con Vegeta. Aún así me causa mucho miedo partirme en dos. Diría Bulma. No es tan complejo, Bulma, diría Goku. No puedes tener miedo. Eres la mujer más intrépida que conocí en mi vida. Bulma quedaría convencida. Aunque le dolía tener que imaginarse partir su existencia en dos, sentía que sería lo mejor. De acuerdo, no solo lo tenemos que hacer por nosotros, sino por los demás. Diría Bulma. Solo que no contamos con las esferas del dragón porque ya fueron usadas. Entonces esperemos un año, diría Goku. Podríamos usar las esferas del dragón de Namek, pero no creo que sea seguro. Somos la consecuencia de un deseo de Shenlong y por lo tanto creo que la participación sería mejor viniendo de él. Milk también se tomaría su tiempo para reflexionar sobre su relación con Goku. Aunque se sentía traicionada, no podía ignorar los años de amor y felicidad que habían compartido juntos. Entonces Goku llegaría con una sonrisa de oreja a oreja para dar su noticia. Goku, no estoy de humor para verte, diría Milk. Espera, esto es importante, diría Goku. Goku le explicaría a Milk su idea con las esferas del dragón para partir su existencia. Espera, ¿con eso regresarás como eras antes? Diría Milk. Claro, una parte de mí será la de siempre y la otra eso que nos genera conflicto, diría Goku. Cielos, me parece fantástico. Diría Milk. No puedo esperar a que las esferas del dragón regresen. Vegeta continuaba entrenando con determinación, decidido a enfrentarse a Goku en una batalla que definiría el destino de su rival y su propia satisfacción personal. Sabía que debía esperar el momento adecuado para desafiar a Goku, y mientras tanto se enfocaría en superar sus propios desafíos y limitaciones. Whis y Bills decidirían quedarse tangentes a la situación, siempre en cuando Goku y Vegeta no ocasionaran problemas. No querían meterse más de lo que ya lo habían hecho. El tiempo correría más rápido de lo que todos pensaban. Llegaría el año y Goku iría por Bulma para comenzar con su búsqueda de las esferas del dragón. Bulma, ¿estás lista? Diría Goku. Sí, lo estoy. Diría Bulma. Por cierto, preparé todos los insumos para que nosotros nos vayamos cuando el deseo se pida.
Ya sabes, me refiero a esa parte de nosotros que no es de aquí. Perfecto. Luego pensaremos a dónde. Primero pidamos el deseo, diría Goku. Goku y Bulma comenzarían con su viaje en busca de las esferas del dragón, solo que había una sorpresa. Al ver el radar, Bulma se daría cuenta de algo. Oh Dios, no puedo creerlo. Diría Bulma. ¿Qué sucede? Diría Goku. Mira, alguien más está buscando las esferas del dragón. Diría Bulma. En el radar se veían 3 esferas del dragón reunidas, yendo a un solo punto. Vamos, tiene que ser una broma, diría Goku. No lo sé, nosotros 3 y quien las esté buscando está yendo por la última. Diría Bulma. Tenemos que evitarlo, diría Goku. Goku y Bulma apresurarían su viaje. Finalmente encontrarían al responsable, quien justo acababa de tomar la última esfera del dragón. No puede ser. ¡Vegeta!, diría Goku. Vaya, veo que están juntos después de todo, diría Vegeta. Vegeta, necesitamos esas esferas del dragón. Diría Bulma. Pensé que ya eran felices juntos y no necesitaban nada más, diría Vegeta. Rayos, esto será más difícil de lo que pensaba, diría Goku molesto. Vegeta, escucha, la necesitamos por algo que te beneficiará. Diría Bulma. Las usaremos para partir mi existencia y la de Goku. Habrá 2 de nosotros. Cada versión hará su vida. De esa manera podrás estar con Bulma como si nada hubiera pasado, diría Goku. ¿Qué pasará con las otras versiones?, preguntaría Vegeta. Esas partes de nosotros harán su vida en otro planeta sin interferir con la Tierra, diría Goku. Lo siento, pero eso no me parece aceptable, diría Vegeta. Vegeta, no seas inmaduro. Diría Bulma furiosa. No puedo vivir en un mundo donde ustedes 2 sean felices juntos, diría Vegeta rabiado. Se podía leer el rencor en sus expresiones. No me importa. Mataré a Kakaroto y pediré que todos lo olviden. Así regresaré a mi vida como antes, pero siendo el mejor guerrero. Vegeta, no puedo creer que digas eso, diría Goku. Por favor, sé más razonable. Vegeta dejaría sus 4 esferas del dragón a un lado. Solucionaremos esto con una pelea. El ganador pedirá el deseo, diría Vegeta. Demonios, no puedo creer que lo haga tan difícil, diría Goku. Goku y Vegeta se transformarían en Super Saiyajin Blue y comenzarían a tener una intensa batalla. El resultado decidiría el destino de ambos. Bulma estaba realmente nerviosa por la situación. No se esperaba tener que ver a sus 2 amores en una pelea. No, otra vez no puedo soportarlo. Diría Bulma. Goku y Vegeta intercambiaban golpes a gran velocidad, dando lo mejor de sí mismos. Peleaban con sus máximos poderes sin darle la más mínima oportunidad a su rival. Whis y Bills verían la pelea desde su planeta. Vaya, al fin encontraron cómo resolver esta situación, diría Bills. Si lo ve bien, están peleando, diría Whis. Pero solo uno ganará, y sea quien sea, deseo que se pida, todo quedará calmo de nuevo, diría Bills. Goku y Vegeta continuaban con su intensa batalla. En un momento chocarían sus puños entre sí, causando una gran expansión de energía. Bulma, sin pensarlo, tomaría ventaja de la situación e iría por las esferas del dragón que había dejado Vegeta. Solo tengo que tomarlas y pedir un deseo lejos, diría Bulma. En el momento en que Bulma las recoge, Vegeta se daría cuenta. Oye, deja eso ahí, diría Vegeta furioso. Goku atraparía a Vegeta por detrás. Bulma, date prisa y pide el deseo, diría Goku. No tan rápido, diría Vegeta. Goku y Vegeta forcejearían entre sí. Bulma se apartaría y juntaría las esferas del dragón. Vegeta, de un gran estallido de ki, se quitaría a Goku de encima. Luego volaría a toda velocidad hacia Bulma, pero antes de llegar, Goku se colocaría frente a él. No permitiré que llegues a ella, diría Goku. ¡Cierra la boca, insecto!, diría Vegeta. Vegeta golpearía fuertemente a Goku. En ese momento tomaría ventaja y antes de que ella lograra pedir su deseo, Vegeta atacaría la zona con varias bolas de ki. El suelo temblaría alrededor de Bulma y esta caería al suelo. Luego Goku derribaría a Vegeta de un golpe. ¡Idiota, la vas a matar!, diría Goku. ¡Entonces que no me traicione!, diría Vegeta. Bulma se pondría en pie con dificultad, pero entre el terreno desparejo por los ataques de Vegeta se torcería el tobillo. Bulma caería adolorida. ¡Demonios! ¡Tengo que pedir el deseo! Diría Bulma. Las esferas del dragón se habían separado por temblores. La pelea entre Goku y Vegeta era tan intensa que el suelo no dejaba de temblar. Habían pasado 40 años desde el torneo del poder. Muchos de nuestros amigos habrían muerto a causa de vejez. Goku había quedado viudo desde hace 5 años y Androide 18 desde hace 10.
Por cosas del destino, Goku y 18 decidieron estar juntos. Goku, por ser un Saiyajin, no envejecería tan rápido como los demás, mientras que 18, al ser un androide, se mantenía en las mismas condiciones. La Tierra era un lugar seguro desde hacía varios años. No hubo enemigos que la atacaran. Vegeta era el nuevo dios de la destrucción. Piccolo seguía en la Tierra junto con Dende. 17 continuaba como guardabosques en su isla. Un día Vegeta iría de visita a la Tierra junto con su ángel Whis. Encontrarían a Goku y 18 entrenando. «Vaya, veo que ustedes dos se entienden muy bien», diría Vegeta seriamente. «Espero que no empieces a cuestionarme mi relación como lo hacías antes», diría Goku algo molesto. «Para nada, solo vinimos de visita», contestaría Vegeta. ¿Solo de visita?, preguntaría Whis. «Ya, digan qué sucede», diría Goku. «Kakaroto, no es que debas de saberlo, pero el universo 3 ha estado actuando de manera extraña últimamente», diría Vegeta. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros?, preguntaría 18. «Tiene que ver contigo», diría Vegeta al hablarle a 18. «¿Qué pasa con 18?, preguntaría Goku molesto. «El universo 3 es un universo donde prevalece la tecnología. Creo que lo recuerdas del torneo del poder», diría Vegeta. «Claro que los recuerdo. Usaron una tecnología extraña que nos costó muchos problemas. Además quedaron en el tercer lugar», diría Goku. «Aparentemente está robando tecnología de otros universos», diría Vegeta. «¿Cómo que robando tecnología?, preguntaría Goku. «Me refiero a que toman tecnología de otros universos de manera ilegal», explicaría Vegeta. «Vegeta, no soy idiota, no te estés burlando de mí», diría Goku molesto. «Me refiero a la razón de robar tecnología. Perfectamente podrían pedirla o intercambiarla». Creemos que el universo 3 tiene intenciones de realizar una conquista entre 12 universos, diría Whis. «Y bien, ¿por qué no hablan con Zeno-sama?, preguntaría Goku. «Kakaroto, a veces dudo que seas amigo de Zeno-sama. Si llegamos a plantear eso, desaparecerá el universo 3 por completo. Pagarían millones de vidas inocentes», diría Vegeta. Aún estoy esperando a que digas qué tengo que ver con todo esto, diría 18. «Eres un androide algo especial, una forma de vida natural reconstruida artificialmente. Se te considera un objeto de captura», diría Vegeta. ¿Cómo sabes eso? Estás explicando muchas como si lo supieras todo, diría 18 desconfiada. Resulta que nos lo dijo alguien del universo 3, diría Whis. «Encontramos un espía robando tecnología. Al interrogarlo nos contó todo el plan de Mosco y Ea», decía Vegeta. «Mosco es el dios de la destrucción, y Ea su Kaioshin si no me equivoco», diría Goku. «Al menos tienes buena memoria», sonreía Vegeta. «El intruso nos dijo que buscaban la tecnología con la que crearon a 18 y 17, pero por alguna razón tienen más atención en 18. También parece que saben todo lo relacionado a Cell. Afortunadamente no quedó nada de Cell. Sería un problema que recrearan a alguien como él». Pueden hacerlo, diría 18 espantada. «¿A qué te refieres?, preguntaría Vegeta. Quedaron con vida los Cells Juniors. Mi hermano los tiene en la isla. Ellos le ayudan a cuidarla de los intrusos, explicaría 18. «¿Qué? Esas cosas seguían vivas y nunca me lo dijeron», diría Vegeta furioso. «Vegeta, tranquilízate. Los Cell Juniors se han vuelto buenas personas», diría Goku. «No se trata de eso. Los Cell Juniors son clave para sus planes. Nunca pensé que siguieran con vida», diría Vegeta. Creo que sería mejor ir a la isla de 17 cuanto antes, recomendaría Whis. Nuestros amigos viajarían a la isla 17 para advertir de la situación. Al llegar encontrarían un gran incendio. No puede ser, la isla va a desaparecer a este paso, diría 18 preocupada. Vegeta usaría el Hakai desapareciendo el fuego por completo. Aún así había muchas plantas y animales muertos. «No puedo creerlo, esto es un desastre», diría Goku. ¿En dónde está mi hermano?, preguntaría 18. Tras buscar a 17, lo encontrarían desmayado a unos metros de donde había llegado. ¡17! Llamaría 18 preocupada. La androide 18 buscaría al androide 17. Este despertaría costosamente. ¡17! Dime qué ha pasado, pediría 18. «Alguien atacó la isla, aunque no recuerdo muy bien», contestaría 17 mientras se sujetaba la cabeza por un fuerte dolor. «¿En dónde están los Cell Juniors?», preguntaría Vegeta con seriedad. «Vegeta, no te atrevas a tocarlos», diría Goku. «Recuerda que ahora soy el dios de la destrucción. Intenta no meterte en mis asuntos», contestaría Vegeta seriamente. «Esperen un momento. ¿Qué está pasando?», preguntaría 17 ya que no estaba enterado de nada. «Quien sea que haya provocado este incendio debe estar detrás de los Cell Juniors. Si tan solo hubiera sabido de ellos antes», diría Vegeta.
los Cell Juniors aparecerían todos juntos. ¡Con que ahí están!, diría Vegeta mientras estiraba su mano acumulando energía de Hakai en ella. Goku llegaría volando con un rodillazo en la nuca de Vegeta. ¡Vaya!, diría Whis sorprendido. ¡Rápido! ¡Llévate a los Cell Juniors de aquí!, le diría Goku a 18. Cariño, ten cuidado. Diría 18. ¿Te atreves a enfrentarte al dios de la destrucción?, diría Vegeta furioso. Vamos, Vegeta, deja de comportarte como un niño caprichoso. No vas a eliminar a nadie inocente en este planeta mientras esté con vida. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue al ver la hostilidad en Vegeta. ¿Con que así lo quieres?, diría Vegeta al transformarse también en Super Saiyajin Blue. Señores, no creo que sea un buen momento para pelear, diría Whis. Vegeta se lanzaría a Goku golpeándolo fuertemente en su rostro. Goku saldría alejado varios metros, pero apoyaría sus pies en el suelo, y al tomar impulso se lanzaría a Vegeta. Ambos comenzarían a intercambiar golpes mutuamente. Estos dos siempre solucionando todo a los golpes, diría Whis mientras suspiraba. Esperaba que el señor Vegeta se volviera más serio en ese ámbito al convertirse en un dios de la destrucción, pero ya veo que no. Mientras tanto, 17 y 18 estarían apartados junto a los Cell Juniors. ¿Logras recordar quién fue que te atacó? Preguntaría 18. Aún no, diría 17, pero algunas imágenes comenzarían a regresar a su memoria. Espera, ya lo recordé. ¿Quién fue? Preguntaría 18. No recuerdo su nombre, es ese robot del universo 6 que escupía lava. Diría 17. ¿Te refieres a Vegeta? Preguntaría 18 curiosa. Ese mismo, Vegeta. Él estuvo ocasionando los incendios en la isla, pero lo perdí de vista cuando me desmayé. Diría 17. El suelo comenzaría a temblar. Vegeta se había hecho presente. Sus pisadas sacudían el suelo provocando temblores. Es algo más grande de lo que recuerdo. Diría 18 algo confundida. Vegeta escupiría un chorro de lava hacia 17 y 18, pero 17 crearía uno de sus escudos para cubrirse. Aunque se protegerían de la lava, el calor se volvía insoportable. ¡Maldición, es mucho calor!, diría 17. No creo poder soportarlo. 18 se apartaría al correr rápidamente hacia un lado. Vegeta intentaría atacarla a ella con un chorro de lava, pero 18 es muy rápida y lograba esquivarlo. Luego 18 se movería en zigzag de una forma muy ágil y llegaría al frente de Vegeta. 18, de un gancho bajo en su mentón de metal, lo derribaría, haciendo que Vegeta caiga al suelo. ¡Maldición! Su mandíbula es muy dura. Diría 18 mientras se apartaba. Vegeta se pondría de pie, comenzaría a liberar vapor bajo su cabeza. Todo el alrededor comenzaría a levantar temperatura. Va a prender fuego todo de nuevo, diría 17. De pronto Goku y Vegeta llegarían con una patada voladora, conectando al mismo tiempo en la espalda de Vegeta. ¿Qué diablos hace Vegeta aquí? Se supone que el ataque era del universo 3, diría Goku. ¿Y cómo voy a saberlo? Eso hay que preguntárselo a él, contestaría Vegeta. Vegeta se pondría en pie nuevamente, lanzaría un golpe de puño a Vegeta, pero este sujeta su mano sin mayor esfuerzo. ¡Quédate quieto, pedazo de chatarra!, gritaría Vegeta. Vegeta comenzaría a atacar a Vegeta con varios golpes de puño uno tras otro. ¡Qué extraño!, diría Whis al analizar la situación. Goku iría con 18 para ver cómo estaba. Cariño, ¿te encuentras bien?, preguntaría Goku. Sí, estoy bien. Aunque esa cosa es mucho más fuerte que antes, el acero de su mandíbula parece de un material muy duro. Diría 18 mientras sujetaba su mano. Vegeta no dejaba de atacar a Vegeta, pero por alguna razón Vegeta solo se limitaba a defenderse. ¡Deja de atacar, inútil!, gritaría Vegeta, pero Vegeta no se detenía por nada del mundo. Es extraño, debería de colapsar psicológicamente, pensaría Vegeta. Vegeta golpearía fuertemente el estómago de Vegeta, provocándole un gran daño. Vegeta intentaría incorporarse, pero no lo lograría. Terminaría perdiendo el conocimiento. Vegeta, ¿notaste eso?, preguntaría Goku. Si te refieres a que no reaccionó a mis insultos, sí, lo noté, contestaría Vegeta. Es extraño, no parece ser el mismo que conocimos antes. Tengan en cuenta que Vegeta sigue siendo un robot, así que podría tener un vínculo con el universo 3, diría Whis. Es cierto, quizás lo enviaron a él para no llamar la atención y no lo relacionemos con ellos. Aún así no saben que alguien los delató, diría Vegeta. Pues tendremos que hablar con él, diría Goku al tratar de despertar a Vegeta. Oye, levántate, diría Goku mientras pateaba el cuerpo de Vegeta. Vegeta se levantaría bruscamente y atacaría a Goku sin pensarlo. De todas maneras, Goku esquivaría el ataque. ¡Hey, solo te estoy hablando!, diría Goku algo fastidiado.
¡A un lado!, diría Vegeta. Vegeta usaría el Hakai sobre Vegeta y lo desaparecería por completo. ¡Vegeta!, llamaría a Goku quejándose. No puedes ir por la vida solucionando las cosas con el Hakai. Pues ayer justamente alguien me dijo lo mismo que tú, contestaría Vegeta. ¿Y qué hiciste?, preguntaría Goku sorprendido. ¡Lo desaparecí!, gritaría Vegeta fastidiado. No hay caso contigo. Goku suspiraría por la actitud de Vegeta. Ahora tengo que encargarme de esos Cell Juniors, así que no te entrometas, diría Vegeta. No permitiré que le hagas nada, diría 18 al colocarse frente a ellos. Kakaroto, haz que tu robot se quite de mi camino, pediría Vegeta. Recuerda que es mi hermana de quien estás hablando, diría 18 molesto. Vegeta, ya basta, tú no vas a destruir a nadie, diría Goku. Kakaroto, si esas sabandijas del universo 3 adquieren a uno de esos Cell Juniors, podrían crear a un ser aún más perfecto que el mismo Cell. Debes de razonar un poco, decía Vegeta. Un pequeño portal del tamaño de uno de los Cell Juniors se generaría. Un brazo robótico saldría de su interior capturando a uno de los Cell Juniors. Los demás Cell Juniors intentarían ayudarlo, pero no podrían. Apenas pasaría por el portal, este se cerraría por completo. No puede ser, se lo llevaron, diría 17. Te lo dije, Kakaroto, ya lo capturaron, diría Vegeta. ¿Y ahora qué haremos?, preguntaría 18. Pues tendremos que ir al universo 3 y enfrentarlo, no hay de otra, diría Goku. Nosotros no podemos ir, diría Vegeta. ¿Y por qué no?, preguntaría Goku. Pues no es nuestro universo, diría Whis. Aunque no lo parezca, una cosa es ir de visita, pero otra totalmente distinta es ir a otro universo a generar un enfrentamiento, explicaría el ángel. Pero si saben que es el universo 3, ¿quién está detrás de todo esto?, diría Goku. Aunque lo sepamos, no tenemos con qué defendernos más que con un me lo contaron, diría Vegeta. Lo siento, Kakaroto, pero de aquí en adelante será tu responsabilidad. Yo iré contigo, diría 18. Eso no te lo permitiré, diría Vegeta. Estabas en los planes del universo 3. No te preocupes, cariño, estaré bien. Es algo que tengo que hacer por mi cuenta. Además, no puedo ponerte en peligro. Goku diría eso mientras sonreía y le daba un beso en la mejilla a la androide número 18. Ahora era el deber de Goku acabar con los planes del universo 3 y proteger a su amada androide 18. Uno de los Cell Juniors había sido secuestrado de manera misteriosa. Muy bien, iré al universo 3. Si voy yo solo, no creo que haya problemas entre universos, diría Goku. Esos portales me recuerdan a cuando aquellos integrantes del universo 3 se fusionaron en ese extraño ser. Nos atacaba conectando sus golpes a través de esos portales, diría Vegeta. Lo recuerdo, diría Goku. Sigo insistiendo en que debería ir. No es bueno que vayas solo, mi amor, diría 18 preocupada. No te preocupes, estaré bien, decía Goku. Goku se concentraría algunos minutos para encontrar el ki de aquellos integrantes del universo 3. Había logrado dominar la teletransportación para cruzar por los distintos universos. Finalmente llegaría al universo 3. Se encontraba en un planeta bastante particular. Todo parecía ser una ciudad gris, lleno de maquinarias y robots. Casi no hay seres vivos aquí. La mayor cantidad de la población parece ser robots, diría Goku. Goku comenzaría a hablar con todas las personas que veía, aunque la mayoría eran robots que lo ignoraban por completo. Luego Goku notaría que sería rodeado por varios de los robots. Sirenas comenzarían a sonar a su alrededor. ¡Maldición! Debo de asustar a los demás. No tengo nada de tecnología encima de mí. Quizás sea visto como un ser salvaje o animal, pensaría Goku. Goku se vería obligado a regresar a la Tierra sin obtener resultado alguno. Goku, ¿qué pasó?, preguntaría 18. Me es imposible transitar el planeta al que fui. Todos me señalaban. La vida es escasa, casi todos son robots. Los pocos seres vivos que detecté por su energía estaban cubiertos de arriba a abajo con armaduras y artefactos, explicaría Goku. Entonces nos necesitarás para poder circular con normalidad, diría 17. No podría hacer eso, ir con ustedes sería ponerlos en peligro. Supuestamente ellos los necesitan, diría Goku. Goku, tienen a uno de los Cells Juniors. No creo que tengamos algo más que aportar de lo que ya tienen, decía 18. Por cierto, ¿dónde está Vegeta y Whis?, preguntaría Goku. Se fueron, parece que iban al universo 6 para averiguar sobre Vegeta, diría 18. Un portal de la nada se abriría en el cielo. Goku y los demás quedarían asombrados. Los Cell Juniors se abrazarían unos a los otros temiendo ser secuestrados. Reconozco ese ki, diría Goku. Broly saldría por el portal. No puede ser que sea Broly, llevaba más de un año desaparecido, diría Goku sorprendido.
Broly llegaría al suelo al levitar lentamente. «Broly, ¿te encuentras bien?», preguntaría Goku al acercarse hacia él. Goku, espera. Advertía 18. Goku llegaría a Broly, pero saldría expulsado al momento en que Broly liberaría una tormenta de energía por subir su ki. «Broly, ¿qué pasa contigo?», preguntaría Goku. Broly no contestaría, observaría a Goku furioso. «Vamos, Broly, soy yo, Goku», diría Goku. Broly se lanzaría hacia Goku con un golpe de puño. Goku saldría despedido varios metros lejos. Luego Broly se arrojaría hacia Goku, le tomaría del rostro y lo arrastraría por toda una montaña. «¡No puedo liberarme!», pensaría Goku. Goku se transformaría en Super Saiyajin. Es allí recién cuando Broly lo soltaría. «¡Broly, contrólate!», exigía Goku, pero sus palabras no tenían efecto en Broly. 17, ¿notaste eso en su frente? Preguntaría 18. «Sí, parece ser una fuente de energía artificial o algo parecido», contestaría 17. Eso significa que Broly quizás sea... Decía 18. «Un androide y manipulado», diría 17. Goku comenzaría a luchar contra Broly, aunque todos sus ataques eran inútiles. Cada golpe que conectaba a Goku no le hacía el más mínimo daño a Broly. «No puedo creer que Broly posea este poder. Sé que estuvo desaparecido, pero esto es algo fuera de lo normal. Ni siquiera se ha transformado», pensaría Goku. Broly conectaría un golpe de puño en el pecho de Goku. Este caería al suelo. Goku perdería su transformación. Apenas se podía mover. ¡Goku! Gritaría 18 preocupada. Broly observaría a 18. Demostraría un interés especial en ella. Broly comenzaría a correr hacia 18, pero en el viaje se volvería más lento. Destellos de energía eran liberados a través de la extraña piedra que le salía por la frente. «¡Chicos, huyan de aquí!», diría Goku al ponerse en pie con dificultad. «¡18!», gritaría Broly, pero caería de rodillas. ¿Qué es lo que le sucede? Preguntaría 18. «Creo que no logra dominar su poder. Alguien ha querido fortalecerlo y terminará explotando», diría 17. Broly se sujetaría la cabeza por un gran dolor que sentía. La energía salía de su cuerpo de una manera aún más violenta. Sus músculos comenzarían a hincharse por algunas zonas. «¡Goku! ¡Broly va a explotar!», gritaría 17. Goku tomaría coraje y se teletransportaría hasta Broly. Al tocarlo, usaría la teletransportación para dejarlo en el planeta de Vegeta, en el que anteriormente era el planeta de Bills. «Whis, Vegeta, lo siento, no tenía otro lugar donde dejarlo», diría Goku al desaparecer con la teletransportación. Parece que va a explotar, diría Whis sin mayor expresión. «¡Hakai!», diría Vegeta. El cuerpo de Broly se cubriría de energía de Hakai, pero aún así demoraba demasiado en desaparecer. «¡Maldición! Genera más energía de la que puedo destruir», diría Vegeta sorprendido. Vegeta extendería ambas manos, concentraría su energía y haría el Hakai con más intensidad. Luego de un esfuerzo lograría desaparecer a Broly por completo. un poco más y nos quedamos sin hogar, sonreía Whis. Vegeta caería de rodillas. Había gastado mucha energía en poco tiempo. Se sentía exhausto. «Whis, esto no me gusta nada», diría Vegeta. Primero averiguamos que Vegeta fue secuestrado. Y ahora esto. ¿Acaso Broly habrá pasado por lo mismo que Vegeta?, preguntaría Whis. «Eso parece», contestaría Vegeta. «Lo que me inquieta es que hayan manipulado a alguien a quien el Hakai casi no le hace efecto». Goku estaba descansando. Se estaba recuperando de la paliza que le había dado Broly. El androide 18 estaba tratando sus heridas. Ya no te muevas, cariño, o no podré curarte, diría 18 con dulzura mientras trataba sus heridas. «¡Ay, eso arde!», se quejaba Goku. Piccolo llegaría, ya que estaba al tanto de lo que pasaba. «Toma, te traje semillas del ermitaño», diría Piccolo. «¡Qué bien!», decía Goku al comer la semilla. Goku se pondría en pie nuevamente. Estaba como nuevo. «Genial, ya estoy bien», diría Goku. «No sé qué es lo que está pasando, pero llegamos a ver algo con Dende. ¿Acaso se trata de un nuevo enemigo?», preguntaría Piccolo. «Es el universo 3. Parece que están tramando algo al robar tecnología de los demás universos. Según Vegeta, planean conquistar los 12 universos», explicaría Goku. Mientras Goku y sus amigos le daban los detalles a Piccolo, el pequeño Cell Jr. estaba atado de manos y pies y en un laboratorio. Ea y Mosco lo tenían bajo estudio, mientras el Dr. Paparoni revisaba los datos en su computadora. «¿Y bien?», preguntaría Ea. «¿Has podido analizarlo para replicar su composición?». ¡Es muy completo! Este ser fue hecho artificialmente, pero es un ser vivo secundario como pensábamos.
decía Paparoni. Es la siguiente generación de un ser creado artificialmente, pero a partir de una célula. Fue diseñado con el ADN de los humanos de la Tierra, los Saiyajin más fuertes, demonios del frío y hasta de un Namekusei. Entonces, no es un androide como creíamos, diría Ea. No, pero hay algo interesante, comentaría Paparoni. El ser que fue creado inicialmente había evolucionado asimilando la energía de otros seres vivos, pero sufrió dos mutaciones. Una a partir de absorber a 17 y otra a partir de absorber a 18. Eso quiere decir que era un ser vivo totalmente biológico, que se beneficiaba de androides, diría Ea. ¿Qué opinas, Mosco? Mosco realizaría algunos sonidos con su boca. Tienes razón, hay que seguir experimentando hasta obtener a 18. El caso de Broly fue un total fracaso, diría Ea. El pequeño Cell Jr. recibiría una gran descarga eléctrica. Gritaba mientras era torturado. En un momento su cuerpo comenzaría a derretirse, convirtiéndose en una pasta de color verde. No puede ser, es un completo fracaso, diría Ea furioso. Mosco haría sonidos con su bocina. No puede ser que esté vivo en ese estado, diría Ea, ya que era lo que Mosco le había dicho. El líquido verde comenzaría a deslizarse por el suelo. Se filtraría por el aire acondicionado, escapando por los ductos de ventilación. Activen la alarma de emergencia, no puede escapar, alertaría Ea. Luego de varios minutos de búsqueda por parte del personal a cargo de Mosco, lograrían encontrar al Cell Jr. tratando de recuperar su estado original. Mosco se colocaría frente a él. El Cell Jr. estaba aterrado, pero aún no se recuperaba del todo. El cuerpo de Mosco liberaría un pequeño dispositivo donde un rayo de Hakai haría contacto con el Cell Jr., desapareciéndolo por completo. ¿Estás seguro de lo que hiciste? Ya no tenemos cómo estudiarlo, diría Ea. Mosco realizaría sonidos con su bocina. Es cierto, ya tenemos su ADN, es hora de seguir con el plan, diría Ea. En el universo 11 las cosas se ponían aún más complicadas. Varios androides estarían atacando varios planetas y las tropas del orgullo no daban abasto. Bermode estaba al tanto de los ataques, todos ellos eran al mismo tiempo. De manera extraña, Toppo no aparecía por ningún lado. Bermode y Margarita irían hasta las instalaciones de la tropa del orgullo. Todo parecía ser un caos. El poco personal que había estaba desbordado de trabajo. Las alertas no dejaban de sonar mientras más ataques eran anunciados. No puede ser que Toppo no esté aquí, diría Bermode furioso. Creo que ese es Jiren, diría Margarita al verlo llegar. Jiren, ¿en dónde demonios está Toppo? Preguntaría Bermode. No lo sé, diría Jiren exhausto mientras pasaba por al lado. Oye, no me ignores, te está hablando un dios de la destrucción, diría Bermode furioso. ¡No lo culpe!, diría Dispo al llegar. Se veía con unas enormes orejas. Jiren ha estado trabajando muy duro. Al ser el soldado más poderoso, ha tenido que acudir a cientos de llamados que solo él puede atender. No ha dormido en 4 días. ¿4 días? Preguntaría Bermode sorprendido. Así es, son demasiados ataques en masa, todos al mismo tiempo. Además no encontramos a Toppo por ningún lado, explicaría Dispo. Margarita estaría revisando su báculo. Según mis hermanos, varias zonas de los demás universos están siendo atacadas también, diría Margarita. Creo que tendré que dar una mano, diría Bermode. Dispo, dame la localización exacta de los lugares que debería de cubrir Jiren, pediría Bermode. Jiren estaría por ir a tomar una nueva misión, pero al apoyarse sobre una columna tropezaría. Apenas puedo ponerme en pie, necesito dormir, diría Jiren. Luego decidiría sentarse en el suelo donde se dormiría. En la Tierra todo parecía normal. Nuestros amigos estaban planeando cómo rescatar al Cell Jr. sin saber que había sido destruido. Oye, alguien viene, diría 17. A lo lejos se vería a alguien que venía volando. Al inicio solo reconocían que tenía el mismo uniforme que Goku. Esto no puede ser cierto, diría Goku espantado. Se trataba de Krillin, que había llegado. Hola Goku, hola 18, diría Krillin. Krillin, se supone que estabas muerto, diría Goku aterrado. No puede ser, moriste hace muchos años, diría 18. Vaya, ¿quién iba a pensar que mi mejor amigo se quedaría con mi esposa? Diría Krillin con una sonrisa algo malvada. Tú no puedes ser Krillin. Él murió hace varios años y reencarnó en otro ser, diría Goku. ¿Recuerdas cuando te debilitabas si te sujetaban de la cola? Preguntaría Krillin.
Goku se acercaría lentamente a Krillin. Aquel dato le haría entender que sí se trataba de él. ¿De verdad eres tú?, preguntaría Goku. Krillin tomaría por sorpresa a Goku y lo golpearía con una gran fuerza en su estómago. Goku quedaría encorvado mientras tosía sangre. ¡Claro que soy yo! Contestaría Krillin. ¿Pero por qué me atacas? ¿Y por qué eres tan fuerte? Goku preguntaba eso mientras seguía tosiendo sangre. No podía creer que Krillin estuviera vivo y que fuera más fuerte que antes. Todos estaban sorprendidos por la llegada de Krillin, en especial por el golpe que le había dado a Goku. «Es muy fuerte», diría Goku al retroceder. Te mereces más que eso por quedarte con mi esposa, diría Krillin. 18 llegaría a un lado de Goku. Tú no eres Krillin, eso es imposible, diría 18 seriamente. ¿Quieres que te lo demuestre?, preguntaría Krillin. 18 se lanzaría a Krillin para atacarlo, pero al intentar conectar con un golpe de puño, Krillin recibiría el ataque en su mano. 18 no lograba liberarse, sentía un agarre muy fuerte. 18, no te confíes, diría Goku. Vaya, mira cómo tu nuevo novio se preocupa por ti, sonreía Krillin. Luego golpearía fuertemente el estómago de 18. Como si yo nunca lo hubiera hecho por ti, gritaría Krillin, y luego arrojaría a 18 al suelo de una patada. El androide 17 iría por 18. Así, al sujetarla, detendría su caída. ¿Estás bien?, preguntaría 17. Más o menos, respondería 18 dolorida. Krillin, ¿qué fue lo que pasó contigo?, preguntaría Goku. Y ahora te preocupas por mí. Hubieras pensado en mí en el momento en que te fijaste en 18, diría Krillin seriamente. Krillin comenzaría a aumentar su ki, sus músculos incrementarían de tamaño sorprendiendo a todos. No puede ser, Krillin, tienes que ser un androide, diría Goku al colocarse frente a Krillin. Goku se acercaría a Krillin para golpearlo. Si fuera un androide no podría sentir mi ki, decía Krillin, y Goku detendría su ataque justo a 2 centímetros de distancia de su rostro. Tienes razón, nosotros no emitimos ki, diría 17. Goku alejaría su puño de Krillin. Muchas emociones juntas comenzarían a torturar su mente. La culpa por estar con 18, la impotencia de no poder atacar a Krillin, y el odio que éste mostraba. Krillin, lo siento, diría Goku apagado. Goku, no confíes en él, diría 17. Krillin lanzaría un rayo de ki. 18 y 17 saltarían para alejarse, pero la explosión aún así los haría salir volando. Es increíble el poder que tiene ahora, diría 18. Krillin comenzaría a atacar a Goku sin piedad, mientras que Goku solo se limitaba a esquivar sus ataques. Cada ataque de Krillin era con una intención asesina. Goku sentía la gran potencia en sus brazos mientras se cubría. Necesito una explicación. Sé que Krillin murió hace mucho, pero lo estoy viendo frente a mí, pensaría Goku. Krillin usaría el Taioken a corta distancia. Goku quedaría cegado por completo. Es allí cuando Krillin tomaría ventaja de la situación y golpearía a Goku con una serie de golpes en su cuerpo. Luego Krillin con un golpe de martillo derribaría a Goku. No puedo creer que esté pasando esto, pensaría Goku. Goku caería al suelo dejando un gran pozo en el terreno. Krillin juntaría sus manos para realizar un Kamehameha, pero 18 volaría rápidamente hacia donde estaba Goku y lo salvaría en el momento justo. 18, diría Goku agotado. Goku, ¿qué sucede contigo?, preguntaría 18. Mi amor, tienes que entenderlo, ese no es Krillin. Nos dijo el Kaioshin que reencarnó en otro ser hace mucho. Es que lo estoy viendo frente a mí, diría Goku. Es él, mis ojos no me mienten. El Kaioshin llegaría para ayudar a nuestros amigos. ¿Qué haces aquí?, preguntaría Goku. Solo vine para avisar que he estado estudiando la situación desde el planeta sagrado, diría el Kaioshin. Él no es Krillin, es un clon, explicaría el Kaioshin. Krillin lanzaría una bola de ki hacia el Kaioshin, pero Goku se pondría frente a él y desviaría el ataque. Goku se veía realmente furioso. El Krillin que yo conozco no atacaría al Kaioshin de esa manera, diría Goku molesto. ¿Estás seguro que es un clon?, preguntaría 18. Claro, es uno de los experimentos que están llevando a cabo en el universo 3. Al parecer el objetivo de clonar a Krillin solo es para jugar con sus mentes, ya que fue creado solo para atacarlos, diría el Kaioshin. El ki de Goku explotaría de ira y se elevaría a la altura de Krillin. Veo que tienes coraje. ¿Vas a pelear contra mí o vas a llorar?, preguntaría Krillin burlándose de Goku. No te perdonaré por burlarte de la memoria de Krillin, diría Goku mientras se transformaba en Super Saiyajin Blue.
Krillin elevaría su ki nuevamente y se lanzaría a Goku, pero al fallar su ataque, Goku lo lanzaría lejos de un golpe de puño. Luego, Goku prepararía sus manos para lanzar un Kamehameha. Krillin haría el mismo ataque. Ambos Kamehameha chocarían el uno al otro, pero el de Goku sería notoriamente superior. Krillin sonreía antes de desaparecer por el ataque de Goku. ¡Se acabó!, diría Goku al regresar a su forma base. Goku se reuniría con los demás. Gracias por estar al pendiente de nosotros, agradecería Goku al Kaioshin. No es nada, después de todo es mi trabajo, diría el Kaioshin. Por cierto, tengo que advertirles algo. Las cosas están muy tensas en todos los universos, advertía el Kaioshin. ¿Qué es lo que está pasando?, preguntaría 17. Todos los universos menos el 3 están siendo atacados. Lo misterioso es que no están siendo atacados por el universo 3 directamente, sino que están siendo atacados por ellos mismos, explicaría el Kaioshin. No lo entiendo. Diría 18. Parece que el universo 3 ha tomado el control de ciertos peleadores avanzados de cada universo, haciendo que peleen en contra de su propio universo, decía el Kaioshin. Los niveles de vida de todos los universos están bajando gradualmente por eso. Tenemos que hablar con Zeno-sama, diría Goku. Ya lo has hecho. El rey de todo ha dicho que no hay pruebas de que sea obra del universo 3. Solo ve que los universos se están destruyendo entre ellos, y si no salen de esto, es porque no lo merecen, decía el Kaioshin seriamente. No puede ser, tiene que haber algo que podamos hacer, diría Goku. Creo que lo mejor será ir directamente con el dios de la destrucción del universo 3 y hacerlo pagar por todo, diría 18 furiosa. Me es imposible sentir el ki de ellos, en especial el de Mosco, diría Goku. Recuerdo que en el torneo del poder no emitía ki. Si lo hace, el robot en el que se esconde lo debe estar anulando para no ser rastreado. Puedo ayudarlos. Si llego al universo 3, podría rastrear al Kaioshin perfectamente, diría el Kaioshin. ¿De verdad? Eso sería genial, diría Goku. Claro, entre Kaioshin nos entendemos a la perfección. Será pan comido, sonreía el Kaioshin. ¿Señor Goku?, escucharía Goku en su mente. ¿Whis?, contestaría Goku mientras respondía en su mente. Señor Goku, lo necesitamos cuanto antes en el planeta del señor Vegeta, diría Whis. Amigos, sujétense de mi mano, tenemos que partir ahora, diría Goku. 17, 18 y el Kaioshin sujetarían la mano de Goku. Este, al usar la teletransportación, llegaría al planeta de Vegeta con todos sus amigos. ¿Qué está pasando?, preguntaría Goku asombrado, ya que veía a Toppo y Vegeta luchar entre sí. Toppo ha venido más fuerte que nunca y con la idea fija de acabar con Vegeta, diría Whis. No necesito la ayuda de nadie, gritaría Vegeta orgulloso. Toppo conectaría un fuerte golpe en el estómago de Vegeta. Luego de un golpe martillo lo arrojaría al suelo. Después, Toppo crearía una gran bola de ki para lanzársela a Vegeta, pero al hacerlo, Goku se pondría en medio del trayecto. Goku elevaría su ki y con el rayo de ki destruiría el ataque de Toppo. Toppo se veía furioso ya que Goku se había metido en sus planes. Toppo, ¿por qué haces esto?, preguntaría Goku molesto. Kakaroto, bueno para nada, te dije que no te metieras, diría Vegeta, quien había perdido la forma Blue. Vegeta, mírate, no puedes pelear así, diría Goku. Cierra la boca, insecto, diría Vegeta. 18 prestaría atención en Toppo. Notaría una pequeña bola de cristal en su frente. Mira eso, 17. Diría 18. Como lo pensé, una fuente de energía. Seguro convirtieron a Toppo en un androide y lo tienen manipulado. Respondería 17. No puedo creerlo, diría Goku. Toppo, escucha, tú no eres así. Recuerda que eres un hombre de justicia, diría Goku. Toppo lo ignoraba por completo. Llegaría a Goku a gran velocidad impactándole en su rodilla. Goku quedaría encorvado por el gran dolor. Kakaroto, cabeza hueca, no bajes la guardia, diría Vegeta al ponerse en pie y elevar su ki. Pero al hacerlo caería nuevamente ya que no estaba en condiciones de seguir peleando. Goku elevaría su ki al máximo. Estaba furioso por todo lo que estaba pasando. Al alcanzar la fase Blue, se lanzaría a Toppo con todo. Luego de conectar varios ataques en Toppo, lo arrojaría al suelo al lanzar un ataque de ki a corta distancia. ¡Toppo, ya detente!, exigía Goku furioso. Tengo que acabar con todos, diría Toppo al ponerse de pie. Toppo elevaría su ki sorprendiendo a Goku por su gran nivel.
Vaya, es mucho más fuerte de lo que esperaba, pero aún así tengo que derrotarlo y salvarlo. Tengo que sacar esa cosa que tiene en la cabeza, pensaría Goku preocupado. Toppo se elevaría, comenzaría a luchar con Goku mano a mano. Ambos intercambiaban golpes mutuamente, pero el nivel de Goku era superior. En cuestión de minutos, Toppo presentaría dificultades para seguirle el ritmo a Goku. ¡Es mejor acabar con esto ahora!, diría Goku al apoyar las manos sobre el cristal que tenía Toppo en su frente. Toppo, por reflejo, se quitaría a Goku al lanzarle un rayo de ki a corta distancia. «No permitiré que alguien como tú me derrote», diría Toppo furioso. Toppo incrementaría su poder. Al forzar su ki, rompería la parte superior de su uniforme. La energía de Hakai rodeaba su cuerpo mientras sus ojos se ponían en una extraña tonalidad violeta. «Es hora que conozcas el verdadero poder», diría Toppo. Toppo llegaría a Goku con un golpe de puño bajo en su mentón. Goku saldría despedido varios metros. «¡Maldición, Toppo! Mi idea no era lastimarte, pero veo que no me dejas opciones», diría Goku furioso. Toppo lanzaría energía de Hakai hacia donde estaba Goku. Goku desaparecería. El terreno que estaba bajo él sufría el efecto del Hakai. Toppo buscaría a Goku por todas partes, pero no lo encontraría. «¿En dónde se metió?», se preguntaría Toppo. Goku llegaría con un rodillazo en la nuca de Toppo, haciendo que este caiga al suelo. Toppo se levantaría ágilmente para atacar a Goku, pero antes de lograr lanzar un ataque, Goku lo patearía bajo su mentón. Toppo saldría elevado varios metros. Luego Goku se lanzaría a Toppo. Rompería su guardia al conectar un rodillazo en su estómago. En este momento aprovecharía y juntaría ki en sus dedos. Apretaría el cristal que tenía Toppo en su frente y lo destruiría. Los ojos de Toppo se pondrían en blanco y caería al suelo desmayado. «Al fin te tranquilizas», diría Goku al volver a su estado base. «Whis, atiende a Toppo», pediría Goku. Goku intentaría buscar a sus amigos, pero encontraría al Kaioshin y a 17 desmayados. «¿Qué fue lo que pasó?», preguntaría Goku. «No vi nada», diría Vegeta. «Vaya, estaba tan distraído en la pelea que no logré percatarme de nada», diría Whis. «¿En dónde está 18?», preguntaría Goku. Goku comenzaría a llamar a 18, pero ella no contestaba. 17 lograría recuperar el conocimiento. «17, ¿qué pasó?», preguntaría Goku. «Alguien nos atacó, pero no recuerdo el resto», diría 17 mientras sujetaba su cabeza. «¡Maldición! ¡Estos malditos se llevaron a 18!», diría Goku furioso al explotar su ki. Algunos minutos más tarde se veía a 18 encerrada en una cápsula. Al abrir los ojos, vería a Ea y a Mosco frente a ella. ¿En dónde estoy?, preguntaría 18 aterrada. «Bienvenida al universo 3», diría el Kaioshin Ea con una sonrisa malvada. Ahora que tenía al androide número 18 encerrada, sus planes estaban cada vez más cerca de ser terminados. Goku estaba furioso ya que habían secuestrado al androide número 18 mientras luchaba contra Toppo. Whis acababa de terminar de curar a Vegeta. Le había llevado cierto tiempo ya que Vegeta era mucho más fuerte que antes. «Listo, quedó como nuevo», diría Whis. «¿Y ahora qué haremos con Toppo?», preguntaría Vegeta seriamente. No parecía tener buenas intenciones con él. «Vegeta, prométeme que no le harás nada», pediría Goku. «No lo sé, después de lo que ha hecho da para pensarlo», respondería Vegeta. «Vegeta», llamaría Goku casi gritando. «Está bien, veré qué hago, pero no te prometo nada», respondería Vegeta al cruzarse de brazos. «Ahora tenemos un problema mucho más grande. Será difícil encontrar a 18, diría Goku. «No realmente», comentaría 17. 18 y yo estamos conectados. Siempre sé dónde está ella, aunque ahora no puedo sentir su presencia, porque lógicamente está en otro universo». «Eso sería genial. Iremos al universo 3 y donde sienta su presencia estará. Será sencillo», diría Goku. «Siempre y cuando no sea una trampa», comentaría el Kaioshin. ¿Tenemos otra opción?, preguntaría 17. «Creo que no. Si es una trampa, no tenemos otra alternativa que caer en ella», diría Goku. «Pero piensen por un momento. ¿Qué tal si...?», decía el Kaioshin hasta que Goku lo sujetaría de su uniforme. «No voy a arriesgar a 18, diría Goku furioso. «De acuerdo, lo entiendo», sonreía el Kaioshin aterrado. «Goku, entiendo que te preocupes por 18, pero perdiendo el control solo lograrás que fallemos», advertía 17. «Supongo que tienes razón. Lo siento, Kaioshin», se disculparía Goku. «No hay problema», contestaría el Kaioshin. «Dime, Kaioshin, ¿puedes rastrear al Kaioshin del universo 3? Preguntaría 17. «Así es, solo necesitamos llegar allí. Una vez que estemos en el universo 3, encontrar a Ea será pan comido», diría el Kaioshin.
Bien, iremos al universo 3, rastrearemos a 18 y al Kaioshin, y luego veremos cómo solucionamos todo. Lo primordial será la seguridad de 18. Diría 17. Está bien, diría Goku. Goku apoyaría su mano en el hombro de 17. 17 tocaría al Kaioshin, y los tres llegarían al planeta de Ea en un instante. Vaya, qué lugar tan poco vivo, diría el Kaioshin al apreciar la ciudad robotizada que había visto Goku hace un momento. 18 se encuentra en aquella dirección, diría 17 al señalar hacia un lado. Ea también, seguramente estén juntos, diría el Kaioshin. De repente algo sujetaría al Kaioshin de la pierna, un gran brazo mecánico lo atraía. ¡Kaioshin!, gritaría Goku. Goku iría rápidamente a asistir a Kaioshin, cortaría el brazo mecánico fácilmente al blandir el filo de su mano. Gracias, me has salvado, diría el Kaioshin. Cientos de brazos mecánicos más rodearían a nuestros amigos, todos quedarían atrapados en ellos. Ninguno se podía mover. Luego, todos recibirían una gran descarga eléctrica. Goku intentaría elevar su ki, pero no podría, algo lo evitaría. ¡Maldición, no puedo elevar mi poder!, diría Goku mientras forcejeaba por liberarse. Estas cosas parecen absorber nuestra energía, diría el Kaioshin. Goku hacía lo posible para elevar su ki, pero mientras lo hacía, los brazos mecánicos cobraban más fuerza. Se vuelven más fuertes si elevamos nuestro ki, diría Goku. Creo entenderlo, diría 17. 17 estudiaría el origen de los brazos mecánicos. Salían desde todas partes de la ciudad, como si fuera la misma ciudad la que los atacara. 17 cerraría los ojos y dejaría de resistirse. Los brazos mecánicos sobre él casi no hacían fuerza. 17 crearía un delgado escudo que recorría su cuerpo y al expandirlo, destrozaría por completo a los brazos mecánicos. Bien hecho, 17, diría Goku. Luego 17 atacaría a los brazos mecánicos que tenían atrapados a Goku y el Kaioshin. Luego de eso, nuestros amigos quedarían liberados. Vaya, de verdad fuiste muy hábil recién, diría Goku. Cosa de androides, respondería 17. Rápido, no perdamos más tiempo, advertía el Kaioshin. Nuestros amigos irían volando a lo alto del cielo hasta la ubicación de Ea y 18, pero serían interceptados por aviones que los seguían. ¡Es increíble! ¡Estas cosas nos atacan de todas las formas posibles!, diría Goku furioso. 17 crearía un escudo en cada uno de ellos para protegerse. No se preocupen, esas cosas no podrán dañarnos, diría 17. Los aviones atacaban con misiles a nuestros amigos, pero gracias a los escudos de 17 no recibían daño alguno. En un momento 17 se giraría, crearían un escudo en cada uno de los aviones que los rodearía. ¿Por qué los proteges?, preguntaría Goku. Solo observa, sonreía 17. 17 cerraría sus manos. Los escudos se encogerían comprimiendo los aviones hasta hacerlos explotar. ¡Eso fue fantástico!, diría Goku. Digamos que estuve puliendo mis técnicas, respondería 17. En cuestión de minutos, nuestros amigos llegarían a un castillo gigante de color azul, lleno de luces y enemigos rodeándolos. Ese es el castillo donde vive Mosco. Ea está en su interior, diría el Kaioshin. 17 también está allí. Ahora estoy más seguro que están juntos, diría 17. Desde una parte del castillo, un rayo violeta atacaría a nuestros amigos. Los tres lo esquivarían y se alejarían. ¡Eso es Hakai!, diría Goku. Ellos descenderían a suelo firme. Sería más fácil entrar directamente en la punta del castillo, pero si el Hakai nos alcanza desapareceremos, diría Goku. 17 atacaría en una pared, la destruiría por completo mientras alarmas sonaban por todas partes. No tenemos más opción que entrar por aquí e infiltrarnos, diría 17. Goku y los demás comenzarían a recorrer el interior del castillo mientras iban en busca de 18. ¡Esperen! ¡Mejor acortemos el camino!, diría Goku al comenzar a canalizar un Kamehameha en sus manos apuntando al techo. «Espera, Goku», detendría 17. «¿Qué sucede?», preguntaría Goku. «No sabemos qué clase de estructura sea esta. Si atacas de esta manera, de seguro destruiremos todo el lugar», diría 17. «Quizás 18 salga perjudicada». «Supongo que tienes razón», diría Goku. Goku intentaría usar la teletransportación, pero no podría. «Maldición, parece que algo me bloqueara. Siento varios ki, pero no logro teletransportarme», diría Goku furioso. «A mí me sucede algo parecido. Siento la presencia de Ea, pero no puedo teletransportarme», decía el Kaioshin. «Muy bien, amigos, sigamos», diría Goku. Mientras tanto, Goku y los demás seguían avanzando en rescate de 18. Ea y Mosco veían todo por las cámaras. «Míralos, tan inocentes creyendo que llegarán», sonreía Ea. Mosco realizaría sonidos con sus bocinas. «Ya lo sé, no hay que subestimarlos. De todas formas están haciendo todo según lo planeamos».
diría el Kaioshin. Dejen que Goku les ponga las manos encima y se van a arrepentir. Diría 18. Mosco realizaría sonidos con sus bocinas. Eso será tu abuela. Contestaría 18. Vaya, sorprendente. Así que puedes entender a Mosco. Diría Ea asombrado. Mosco volvería a realizar sonidos con sus bocinas mientras le hablaba a Ea. Claro que siempre te entendí. Soy un androide después de todo. Diría 18. No importa que sepas nuestros planes. No hay manera de que puedas avisarle a tus amigos. Diría Ea. Y aunque lo hagas, nada podrá detenerlos. ¡Maldito idiota! Diría 18 mientras golpeaba la cápsula en la que estaba encerrada. Deja que salga de aquí y te daré tu merecido. Inténtalo, diría Ea con una sonrisa burlona. Tengo que encontrar la manera de salir de aquí. Pensaría 18. 18 comenzaría a golpear el interior de la cápsula, pero no lograría hacerle daño. Maldición, esta cosa parece estar hecha de un material realmente resistente. Pensaría 18. ¿Podrías dejar de hacer eso? Es realmente molesto, diría Ea. ¡Maldito desgraciado! Diría 18 furiosa sin dejar de golpear la cápsula. 18 lanzaría un rayo de ki desde el interior, pero la energía se esfumaría al tocar el vidrio. Es como si lo absorbiera. Pensaría 18. Tengo que encontrar la manera de salir de aquí, o Goku, 17 y el Kaioshin caerán en la trampa. El Kaioshin en un momento se detendría. Algo llamaba su atención. ¿Qué sucede?, preguntaría Goku. ¿No les parece extraño que llevamos un rato corriendo y no llegamos más?, preguntaría el Kaioshin. Para ser sincero, estaba pensando lo mismo. Es como si estuviéramos caminando en círculos. Diría 17. Yo sigo pensando que hay que subir por la fuerza, diría Goku furioso. ¿Quieres matarnos a todos?, preguntaría 17. Separémonos, diría el Kaioshin. No, espera, diría Goku, pero el Kaioshin tomaría otro camino. Goku y 17 seguirían avanzando, se toparían con el Kaioshin de frente. Lo sabía, estamos caminando en círculos, diría el Kaioshin. O no, diría 17, hagamos esto, todos vayamos por esa dirección, señalaría 17. Goku y el Kaioshin saldrían corriendo en esa dirección, pero 17 sin decir nada tomaría el lado opuesto. Maldición con ese idiota, diría Ea mientras veía todo a través de las cámaras. Mosco haría sonidos con sus bocinas. Sí, lo sé, es muy inteligente, pero de todas maneras 17 no llegará, diría Ea. Tras algunos minutos, 17 se cruzaría con nuestros amigos, pero desde un costado. No estamos caminando en círculos. La estructura se mueve conforme avanzamos, diría 17. ¿Estás seguro de eso?, preguntaría Goku. Claro que sí, soy un androide, entiendo de geolocalización, respondería 17. Supongo que avanzando de la manera tradicional no tendremos éxito. Deberemos usar la fuerza después de todo, diría 17. Espera, dijiste que es peligroso, diría Goku. Lo sé, pero ellos seguro nos están viendo y escuchando, decía 17. 17 saldría volando por el techo mientras avanzaba, destruyendo todo a su paso. Vamos, diría el Kaioshin. Goku y el Kaioshin avanzarían por la apertura que había dejado 17. El androide 17 en un momento sería atrapado por tentáculos mecánicos. Estos lo llevarían hasta una compuerta secreta. Goku y el Kaioshin llegarían hasta la zona que había dejado abierta 17. ¡17! Gritaría Goku, pero no tendría respuesta de él. Señor Goku, Ea está a solo unos metros de altura, diría Ea. ¡Maldición! ¡Ahora se perdió 17! Diría Goku furioso. Goku elevaría su ki, destruyendo las estructuras a su paso. En cuestión de segundos llegaría al laboratorio donde estaba Ea y Mosco. ¡Al fin los encuentro!, diría Goku furioso. Goku, es una trampa, diría 18. ¡18! Diría Goku al ir hasta la cápsula, pero al golpearla no lograría romperla. ¡Maldición, ya veré cómo sacarte de aquí!, diría Goku. Eso no es lo importante. Tienes que evitar que usen a 17. Advertía 18. No entiendo, diría Goku. Señor Goku, ¿no se le perdió a alguien?, preguntaría Ea. Goku observaría hacia todas partes. No encontraría al Kaioshin. ¿Qué hicieron con el Kaioshin?, preguntaría Goku furioso. Mejor preocúpese por usted, diría Ea al chasquear sus dedos. Anirasa haría su aparición sorprendiendo a Goku. Un momento, la última vez que te vi eras gigante, diría Goku, ya que Anirasa se veía con la misma altura que él. Digamos que es una versión mejorada, ya que no sabe por qué, preguntaría Ea mientras acomodaba sus lentes. Goku, 17 está dentro de él, diría 18. Imposible, diría Goku.
Anirasa se lanzaría hacia Goku con una embestida, lo sacaría del interior del castillo al destruir las paredes. Luego Anirasa lanzaría varias bolas de ki hacia Goku, pero este lograría esquivarlas todas. ¡Malditos desgraciados! ¿Cómo se atreven a usar a 17 para sus planes?, diría Goku furioso. Goku se lanzaría hacia Anirasa, intentaría atacarlo, pero todos sus ataques serían esquivados con facilidad. El nuevo Anirasa era mucho más poderoso que la versión del torneo del poder. Anirasa patearía el rostro de Goku. Este saldría despedido varios metros. Cuando Goku logra incorporarse, debería de esquivar un rayo de ki que iba hacia él. «Te lo dije», diría Ea a 18. «No importa que sepas nuestros planes, hemos triunfado». ¿Qué hiciste con el Kaioshin? Preguntaría 18 furiosa tras golpear la cápsula. «Verás», diría Ea mientras otra cápsula se hacía visible con el Kaioshin dentro. «Anirasa no es nuestro único proyecto». No puede ser. Decía el androide número 18 muy sorprendida. No podía creer lo que veía. El universo 3 estaba logrando todos sus planes malvados en contra de todos los universos, y no había nada que pudieran hacer para detenerlos. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que Goku está peleando contra Anirasa? ¿Cuáles eran los planes del Kaioshin Ea con el Kaioshin del universo 7? También, ¿podrá Goku detener al universo 3 del ataque a los demás universos y mantener la paz? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Amigos, espero que les haya encantado la película recopilación. Recuerden que si quieren ver más partes, películas y recopilaciones de teorías, este video tiene que llegar a los 8000 likes, muchos comentarios y suscríbanse para más teorías. Nos vemos en el siguiente video.